Si no tenéis dudas ni nada, pues vamos a empezar con María del Mar, ¿vale? La primera, y su trabajo se denomina Enseñar y aprender ciencias con Jurassic World, una experiencia de innovación en la formación inicial del profesorado en educación secundaria. Adelante, María del Mar. Buenos días, comparto pantalla. ¿Veis mi presentación, verdad? Sí, perfectamente. Vale, bueno, pues como ha dicho la compañera, mi nombre es María del Mar López Fernández y voy a llevar a cabo la comunicación titulada Enseñar y aprender ciencias con Jurassic World, una experiencia de innovación en la formación inicial del profesorado de educación secundaria. Bueno, tenemos que tener claro la importancia de la formación inicial del profesorado, sobre todo del profesorado de educación María secundaria. del Mar, disculpa un segundito. ¿Podéis silenciar los micrófonos todo el mundo, por favor, para que la podamos escuchar mejor a las compañeras? Esto es una cuestión trascendental, pues está en sus manos la formación de los adolescentes de la década futura, así también está ligada a la calidad de la enseñanza y a la excelencia. Tenemos que tener en cuenta que la sociedad se está transformando por completo a nivel global en todos los aspectos, económico, social, cultural, incluso últimamente también geográfico. Así que también se está transformando la educación. Esto estos cambios también tienen que traducirse en cambios en la formación inicial del profesorado, tanto en la enseñanza, en el aprendizaje, como en las estrategias a emplear en el aula, apostando siempre por la innovación, por propuestas basadas en el aprendizaje autónomo y colaborativo. El cine es uno de los medios de entretenimiento más utilizados. Las estadísticas apuntan a que el cine es la tercera actividad cultural más frecuente y se calcula que aproximadamente el gasto que hacen los hogares en cine y teatro pues es el mayor gasto que se hace en cuanto a cultura. La ciencia y el cine están muy vinculados, la ciencia está muy presente en el cine. Algunos ejemplos son, pues, por ejemplo, la película de Parque Jurásico con los dinosaurios o la clonación en la película La Isla. También se habla sobre el cambio climático en El día de mañana o sobre geología en películas como El viaje al centro de la Tierra. También se habla de botánica en Harry Potter o de astronomía en Interstellar. El recurso del cine para la enseñanza de la ciencia es algo que ya se ha utilizado previamente. Por ejemplo, se ha utilizado Juego de Tronos para explicar cinemática o Bones para hablar sobre los elementos químicos. También sobre biología se habla de herencia genética con la familia de los Simpson o sobre bioética en The Doctor, o incluso también otras abordan la cuestión de la paleontología y las ciencias de la Tierra. Esto es importante ya que el pensamiento crítico se considera una de las grandes finalidades de la educación científica actual. Entre las habilidades de pensamiento crítico que el cine permite desarrollar, pues se encuentran la reflexión crítica, el debate, los cuales ayudarán a comprender el mundo, la naturaleza o incluso las problemáticas que aparecen en las diferentes películas, también fortaleciendo las relaciones comunicativa entre los docentes y los estudiantes. Si conseguimos que los estudiantes dispongan de un adecuado pensamiento crítico, pues también podrán observar, analizar críticamente de manera consciente cualquier tipo de producción audiovisual. En esta comunicación presentamos una actividad innovadora basada en el recurso del cine para la enseñanza de la ciencia en la etapa de educación secundaria obligatoria. Concretamente participaron 59 estudiantes del Máster de Profesorado de Educación Secundaria de la Universidad de Málaga. Estos cursaban las asignaturas de Innovación Docente, Iniciación a la Investigación y pertenecían a la especialidad de Biología y Geología y Física y Química. En primer lugar, se les dio el tráiler de Jurassic World para que lo visionaran en grupo y luego se les pidió en pequeño grupo que buscaran diferentes escenas dentro de ese tráiler que estuvieran relacionadas con los contenidos de secundaria. En tercer lugar, pusieron en común estas búsquedas y categorizaron las propuestas que habían hecho previamente en pequeño grupo. Por último, se hicieron entrevistas individuales donde se le preguntaban diferentes cuestiones sobre la valoración de la actividad. Pasando a los resultados, pues ellos hicieron una gran propuesta de la cual traigo un ejemplo de cada área, de cada disciplina.
En cuanto a biología, seleccionaron una escena en el laboratorio en el que la científica Claire explica la técnica de clonación para la creación de los dinosaurios. Los profesores en formación inicial utilizarían esta escena para tratar contenidos de genética y clonación, preguntándose si se podría clonar un dinosaurio a través de un hueso o qué nos aportaría esto al hacerlo. Sobre geología, pues seleccionan una escena donde los protagonistas saltan desde una cascada huyendo del tiranosaurio Rex para trabajar pues, los factores que condicionan el relieve terrestre, preguntándose cómo surgen estas cascadas. En cuanto a la física, se observa una escena, un tiburón que es colgado de una polea para alimentar al mosasaurio. Y ellos lo utilizarían para trabajar la fuerza y las máquinas simples, preguntándose qué fuerzas actúan en este sistema de polea o cuál es su función. Y en último lugar, sobre química, pues de nuevo Claire hay un momento en el tráiler en el que prende una bengala para alumbrarse en la oscuridad y ellos trabajarían con ellos las reacciones químicas, preguntándose qué reacciones químicas ocurren al encender una bengala. Sobre la valoración global de la experiencia se les pidió que puntuaran la actividad del 1 al 10 y se obtuvo una media de 9,23. Entre pues, las palabras más repetidas fue aprender, vida, vídeo, recursos, real, mostrando que el cine es un recurso que une vida y ciencia. Sobre los aprendizajes, los profesores en formación inicial destacan que han aprendido nuevas metodologías y un recurso totalmente desconocido para ellos, como era la utilización del cine para la enseñanza y el aprendizaje de la ciencia en la etapa de secundaria. También destacan la versatilidad del recurso y, por supuesto, la utilidad para producir estos aprendizajes. Sobre los aspectos mejor valorados de esta actividad, pues destacan el trabajo en grupo, compartir diferentes puntos de vista y que desde un breve fragmento, como es simplemente un tráiler, se pueden sacar numerosos recursos. Además, también valoran como lo mejor aprender metodologías innovadoras. En cuanto al aspecto peor valorado fue el tiempo. Ellos creen que el tiempo que se les destinó a la realización de esta actividad en el aula fue insuficiente y que buscar ideas dentro de ese fragmento de película diferente a la formación que ellos tenían era pues complejo. Por ejemplo, los que tenían formación en biología, pues buscar relación de ese tráiler con, por ejemplo, contenidos de física, pues es un poco complejo para algunos. En cuanto a las ventajas y dificultades, el profesorado en formación dicen que uno de los puntos fuertes de este recurso es que vincula la vida diaria y la ciencia, ¿no? Que el cine nos permita vincular la vida diaria y la ciencia, que a veces en el aula de ciencias esto queda bastante olvidado. También creen que produce motivación en el aprendizaje de la ciencia y destacan como quizás la mayor dificultad, pues elegir el fragmento más adecuado para la cuestión que queramos trabajar en el aula. En cuanto a la transferencia a la práctica, todos afirmaron que la implementarían estas actividades similares en el aula secundaria y todos manifestaron una dificultad baja a su implementación. Es importante plantear actividades innovadoras a los profesores en formación inicial para que luego ellos hagan la transferencia al aula. En cuanto al desarrollo de habilidades de pensamiento crítico, pues dejan reflejadas frases como diciendo que le hace ver a los estudiantes qué cosas de una película de ciencia ficción no se corresponde a la vida real y facilita el pensamiento crítico. También cree que le permitirá a los estudiantes de secundaria razonar si la ciencia de las películas es ciencia real o ciencia ficción. Es cierto que a veces el cine se encuentra muy alejado de la ciencia y que a veces las películas de ciencia ficción están más cercanas a la ficción que a la ciencia, pero esto no solamente debemos verlo como algo negativo, sino también como un recurso útil para desarrollar el pensamiento crítico en estudiantes de secundaria. Voy terminando ya mi intervención dejando unas breves conclusiones. En primer lugar, resaltar la importancia de la innovación en la formación inicial del profesorado, sobre todo en este caso a través del cine. También hemos concluido que el cine es un recurso innovador y adecuado para la enseñanza y el aprendizaje de la ciencia en la etapa de secundaria. Ha contribuido en la formación del profesorado pues, a que aprendan a diseñar actividades innovadoras sobre contenido científico
Y por supuesto el cine contiene una amplia variedad de temáticas para trabajar numerosos contenidos científicos de diversas áreas. Por último, mencionar la rigurosidad de los contenidos científicos en las películas, que a veces debemos tener cuidado, pero que no debemos verlo simplemente como algo negativo, sino también como una oportunidad para desarrollar ese pensamiento crítico. He puesto aquí algunas de las referencias más importantes, los agradecimientos y muchas gracias por vuestra atención. Bueno, muchas gracias, Cristina. La comunicación que voy a exponer se denomina, como bien ha dicho, desarrollo de una experiencia educativa con meme en la enseñanza no reglada de idiomas. Pero bueno, antes de hablar de esta experiencia concretamente, sería importante contextualizarla, ¿no? Ubicarla. Esta experiencia encuentra su origen en la memetodología. Y bueno, cuando yo digo memetodología, preguntaréis, ¿esto de la memetodología qué es? Bueno, pues es el foco central de la tesis doctoral que estoy realizando. Digamos, la tesis doctoral parte de una problemática y es que, bueno, tanto nativos como inmigrantes digitales normalmente prosumen, es decir, consumen y producen contenido en las redes sociales, normalmente desde el analfabetismo mediático y digital, ¿vale? Sin tener habilidades para hacerlo de una forma crítica, reflexiva, analítica. Además, el ser nativo digital no es algo que garantice esta alfabetización. No nacemos con una alfabetización ya por sí misma o por el hecho de nacer la sociedad de la información y desarrollarnos en ella. Y además también hay una necesidad socioeducativa en todas las áreas de conocimiento, incluida la enseñanza de lenguas, que es la que yo estoy centrado, para la creación de contextos reales de aprendizaje y comunicación, es decir, contextos que realmente incluyan las TIC, incluyan las redes sociales, los medios y por supuesto también los memes como contenido mediático. De ahí nace la tesis doctoral, que se denomina Estudios sobre la eficacia didáctica de los memes en la enseñanza del español como lengua materna y extranjera, hacia el establecimiento de las bases para una memetodología. Lo que pretendo, digamos, es estudiar las posibilidades didácticas de los memes para crear una metodología basada en los propios memes, ¿vale? Los objetivos de esta metodología pues serían adaptar la metodología a la sociedad de la información, contribuir a la alfabetización mediática digital de los estudiantes y desarrollar su habilidad y competencias lingüísticas en contextos reales que incluyan los medios, las TIC, como he dicho, y las redes sociales y los propios memes. Las características de esta metodología pues serían que el meme no es un recurso más, sino el eje, el foco central del proceso de enseñanza-aprendizaje, y además no es un producto, no es una creación de memes sin más, sino que es el resultado de un proceso, lo que le confiere un carácter constructivista y además tendría su raíz en el trabajo por proyecto, puesto que son una serie de actividades que dan lugar a la creación de los memes. Bueno, dicho todo esto, ya que estamos ubicados, vamos con el proyecto en sí mismo. El proyecto se llevó a cabo en una escuela de idioma de Polonia, de Cracovia, llamada Infinity. Los estudiantes eran 5 estudiantes adultos, eran grupos reducidos porque ya venían reducidos por tema del COVID y en la modalidad online, que fue donde lo realizamos, también se quedaron así, reducidos, ¿no? Se hizo a través de Microsoft Teams y los estudiantes tenían un nivel entre el B2 y el C1. Los objetivos del proyecto, pues evidentemente en consonancia con la tesis, porque el proyecto en parte la idea es que ayude a validar, ¿no? A validarla, desarrollar pues destrezas lingüísticas, las principales destrezas lingüísticas, profundizar en el conocimiento cultural de la sociedad española, expresar comportamientos o costumbres divertidas de diversos países, en este caso España y Polonia, a través de los memes, y valorar la utilidad comunicativa del lenguaje para crear mensajes, en este caso a través de los propios memes. Como veis, las actividades son actividades, digamos, que siguen un modelo constructivista y también a través del trabajo por proyectos, porque se va desde la contextualización hasta pasando por las ideas previas, por la construcción del conocimiento y la creación del producto final, que en este caso son los memes. Vamos a ir viendo un poquito las actividades. En primer lugar, bueno, esto es lo que veían los estudiantes. Esto es, digamos, servía para contextualizar y motivar a los estudiantes, preguntándole qué era un influencer, si sabía lo que eran los memes, y se les dijo que se iban a convertir en influencers y que iban a crear memes, pero antes tenían que investigar, ¿vale? Para tener un conocimiento. La siguiente actividad, pues, fue una lluvia de ideas en la que tenían que, digamos, explicar cuáles eran los estereotipos que ellos tenían concebidos sobre los españoles y se elaboró una lista de 10 de los 10 con los que más estaban de acuerdo. Seguidamente,
los estudiantes se les pidió que realizaran otra lista, pero buscando estereotipos en internet, contrastando en diferentes páginas web y haciéndolo en español. Después, pues esto lo hicieron de forma grupal, lo pusieron en común y elaboraron esta otra lista, ¿no? Y finalmente, contrastando la lista de las ideas previas con la de internet, elaboraron una lista de estereotipos final o definitiva. Digamos que fue a través de un contraste, un diálogo, un debate, y se seleccionaron aquellos que más se repetían y con los que más estaban de acuerdo, aquellos estereotipos. Bueno, veis algunos topicazos como que a los españoles les gusta duerme la siesta o que se acuestan tarde, ¿no? Y la siguiente actividad consistía en contrastarlo con con la realidad de los españoles. Para ello se elaboró un cuestionario y tenían que crear una pregunta para cada estereotipo para poder confirmarlo o desmentirlo. Por ejemplo, el estereotipo sobre que los españoles se acuestan tarde, pues a qué hora te acuestas, hay una serie de opciones. Y el de la siesta, pues esta semana cuántas veces has dormido la siesta y también una serie de opciones. Este cuestionario se pasó a través de Instagram, de mi cuenta personal, y los estudiantes en todo momento tenían acceso a los resultados porque lo iban viendo, ya que les dije cuál era mi cuenta para que pudiesen verlo en vivo, ¿no? Y bueno, cuando digamos ya teníamos, la siguiente clase ya teníamos los resultados, se hicieron pantallazos y se llevaron muchas sorpresas. Y bueno, se confirmaron, se hizo un debate, ¿no? Donde se pudieron confirmar o desmentir algunos estereotipos. Se confirmaron, por ejemplo, que los españoles hablan muy alto y son ruidosos, que les gusta comer paella y jamón, que se acuestan tarde, que son abiertos y cogen confianza rápido, tardan en independizarse o les gusta quejarse, ¿vale? De estos estereotipos, una vez que esto ya, digamos, dio lugar a la construcción de un conocimiento, evidentemente un conocimiento general y ellos eran conscientes de que no era un conocimiento universal y aplicable a todos los españoles, ¿vale? Pero era una especie de investigación en la que construían su propio conocimiento. Pues ya una vez que tenían los conocimientos construidos, pues era la hora de crear los memes. Y bueno, seguimos la plantilla de estos memes, de este meme que yo lo llamo los memes de las banderitas, en el que todos los países hacen lo mismo, exceptuando uno, o sea, que lo hace una cosa de forma exagerada, graciosa, ¿no? Y bueno, en este caso yo hice este ejemplo, que eran los españoles y la playa, ¿no? El verano pasado fuimos a la playa, todos los países, y los españoles, cuando era pequeño, nosotros íbamos todos los días a la playa. El verano pasado fuimos 20 veces, este verano 40. Ayer desayunamos, fuimos a la playa, comimos y volvimos a ir a la playa, en fin. ¿Vale? La idea era que fuese algo exagerado y divertido. Bueno, pues los estudiantes se dispusieron a realizar memes sobre los estereotipos confirmados. Es verdad que fueron poquitos, porque ese día faltaron bastantes estudiantes, pero por ejemplo, ¿no? Aquí veis la plantilla de Instagram que se hizo para la ocasión, simulando el tablón de Instagram. Por ejemplo, los españoles se acuestan tarde, voy a la cama a las 10. Todos los países igual. España, voy de fiesta y quedo con mis amigos, después vamos a las tapas y bailamos un poco, cocinamos paella juntos, después leo un poco en mi casa y me acuesto muy temprano, a las 4 de la mañana. Bueno, al final sí, se acuestan poniendo en valor, ¿no? O sea, destacando que los españoles se acuestan tardísimo, hacen 20.000 cosas y luego ya, pues a dormir. O por ejemplo, los españoles gritan cuando hablan, ¿no? Hablan muy alto y son ruidosos. Y luego los españoles, ¿qué hacen? Dice, oye, cállate, porque no escucho nada cada vez que mi teléfono está sonando. Estamos todo el rato pegando voces, ¿no? Pues luego también, como actividad de refuerzo y ampliación, hicieron memes sobre estereotipos de su país, en este caso de Polonia. Aquí ya sí que se soltaron más, ¿no? Los polacos, por ejemplo, se quejan mucho. Nuestra vida es muy bien, nuestra vida es buena. ¿Y qué dice el polaco? Nuestra vida es buena excepto que tenemos poco dinero. No nos gusta nuestro presidente, nuestras calles tienen muchos agujeros, pero no somos una nación que nos quejamos mucho. Pues menos mal que nos quejáis. Pero, o por ejemplo, este otro, ¿no? Es que hay muchos. Luego, sí, los podéis ver están compartidos. Los polacos y el tiempo, qué día hermoso, y el polaco que dice, qué calor hace, estamos a 30 grados, ayer hacía bastante frío, solo 26 grados, y mañana ¿qué? ¿Va a llover? Bueno, el polaco le da igual el tiempo que haga, que se va a quejar igualmente, el tiempo siempre va a tener problemas con él, ¿no? Bueno, este proyecto también lo llevé a cabo de forma presencial en otra academia, y pude ver algunas cosas, diferencias, ¿no? Por ejemplo, destacar, ¿no? Que, por ejemplo, los cuestionarios, como he dicho, los realicé a través de Instagram en la modalidad online, en la presencial,
pues los estudiantes pudieron salir a la calle a preguntarle directamente a los españoles, o por ejemplo que algunas actividades como la investigación o la creación de memes en la online fue de forma grupal, y los memes de forma individual, o sea, la investigación grupal y los memes de forma individual, y en la presencial fue todo más de forma colaborativa. Trabajo en pareja, más al revés, ¿no? Un poquito más concreto, y los memes de forma colaborativa, ¿no? También. Luego, los resultados del proyecto, basándome en el análisis de los memes, de la entrevista grupal que hicimos y la observación docente, pues hice este modelo DAFO para destacar pues, debilidades que a lo mejor algunos estudiantes no conocían, el uso de algunas herramientas digitales, o fortalezas. Sí que se desarrollaron muchas habilidades como el pensamiento crítico, el aprendizaje fue constructivo, se desarrollaron destrezas y competencias lingüísticas en un contexto real, ¿no? Y también, por supuesto, habilidades mediáticas y digitales, entre otras. Amenazas, pues que a lo mejor los estudiantes pudiesen pensar que era algo ocioso. Perdona, el tiempo, ¿vale? Y que no podían realmente aprender, ¿no? O que los memes se viesen como algo informal y las producciones perdiesen calidad. Y bueno, como oportunidades, pues muchas, ¿no? Alfabetizar mediática y digitalmente, renovar el contexto para que sea de aprendizaje para que sea más comunicativo, entre otras cosas. Como conclusiones, pues el proyecto intenta renovar, ¿no? Renovar la metodología, adaptándose al nuevo contexto lingüístico y socioeducativo. Es verdad que alberga un potencial, pero hay que seguir aplicándolo en diferentes grupos para mejorarlo y pulirlo y desarrollarlo, ¿no? Y es verdad que quizás este tipo de proyectos pueden contribuir a sentar las bases de la que yo he denominado metodología, ¿no? Pero bueno, eso está por ver y habrá que seguir trabajando en ello. Por último, me remito a este meme que creé, en el que dice, con los memes puedes partirte de risa, pero también aprender español. No sé, piénsalo. Bueno, muchas gracias y espero que haya sido de vuestro agrado. Gracias a ti, Cristian, y enhorabuena también por el trabajo, porque sin duda creo que es algo muy, muy actual que usamos todo el mundo y creo que, bueno, que aparte de ser bastante divertido, que el hecho de que hayan aprendido, pues muy satisfactorio, así que enhorabuena. Muchísimas gracias. Continuamos ahora con María Martínez López. ¿Está por ahí, María? Sí, Vale, el trabajo se denomina el deporte como puente para unir culturas. Adelante, María. vale, voy a compartiros pantalla, ¿vale? Perdonad que no me ponga la cámara, pero me pasa lo mismo que ayer, que estoy en el trabajo y no hay muy buena conexión, entonces lo siento mucho. No te preocupes, no pasa nada. Vale, ¿estáis viendo mi pantalla? Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues yo vengo a presentaros mi trabajo que se llama Un deporte como puente para unir culturas, que he hecho junto a Pedro Gil Madrona, que es uno de los profesores de la Universidad de Castilla-La Mancha. Bueno, aquí tenéis un pequeño índice en el que tenemos la introducción, cómo se puede utilizar el deporte como una herramienta para erradicar el racismo, los objetivos de este proyecto, el diseño y los participantes, los instrumentos y técnicas de recogida de información, los problemas a los que debemos anticiparnos en este tipo de proyectos y unas consideraciones éticas. En primer lugar, este proyecto nace de la necesidad de llevar la interculturalidad a las aulas de educación primaria, porque es un tema del que siempre hablamos, pero nunca nos focalizamos en cómo llevarlo. Y en este caso lo vamos a llevar a través de la asignatura de educación física. Autores como López Carril y Año Sanz nos explican la necesidad de utilizar juegos y práctica deportiva como una herramienta para favorecer la integración de los estudiantes. Se puede utilizar en casos de acoso, en casos de gente no vital, pero en este caso hemos decidido utilizar el deporte para incluir las diferentes culturas y crear un entorno intercultural. Y Contreras explica que el deporte es una herramienta que potencia la integración y la inclusión de los estudiantes pertenecientes a otras culturas. Entonces, con este proyecto intentaremos resolver la pregunta de si el deporte puede favorecer la unión entre culturas. Y esta pequeña reflexión de la Asamblea General de las Naciones Unidas de todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Pues nosotros vamos a intentar que esta declaración de la ONU se lleve a cabo también dentro de este proyecto. Bueno, como introducción, la igualdad y la fraternidad actualmente se encuentran en horas bajas. Hemos visto que hay un montón de conflictos, de racismo, de islamofobia, romafobia e incluso de aporafobia. Entonces está incrementando en gran cantidad los delitos de odio, tanto fuera de las aulas como dentro de ellas. Entonces, ¿qué podemos hacer? La educación es la mejor arma para poder combatirlas y erradicarlas, así que vamos a crear un proyecto que nos permita trabajarlo dentro del aula.
Autores como Acetti nos dicen la importancia del deporte como un medio para facilitar la diversidad y la interculturalidad de un modo práctico, porque es muy sencillo hablar de ella en el aula, pero hay que saber llevarla a cabo mediante la práctica y que los estudiantes pues, sean conscientes de lo que está pasando. Entonces, el deporte se convierte en una escuela de vida que nos permitirá crear proyectos deportivos en los que, en este caso, hablaremos de interculturalidad y de valores clave que nos permitan fomentar el desarrollo de las personas humanas. Luego, otros autores como Guijarro nos explican que la educación física y la educación deportiva son una herramienta perfecta de convivencia para ayudar a que los estudiantes aprendan sobre valores y sobre colaboración los unos con los otros. La educación física puede ser la herramienta perfecta para crear un entorno intercultural en la que los estudiantes conviven y participan de manera conjunta, porque muchas veces hablamos de multiculturalidad y el problema que hay es que las culturas están separadas o hay como ciertos sesgos. En este proyecto intentaremos que estén todos juntos, que haya una interacción real entre culturas como explican Mazá y Sánchez. Entonces, la importancia de este proyecto es que utilizamos el deporte, que siempre suele ser una herramienta perfecta para la motivación. Los objetivos de este proyecto, voy a ir lo más rápido posible porque sé que son 10 minutos y tampoco me quiero extender mucho. Los objetivos generales son conocer los beneficios de la educación física desde un plano social y utilizar el deporte como una vía de integración social. Y en cuanto a objetivos específicos, conocer en qué medida el programa deportivo fomenta la interculturalidad y desarrollar un programa deportivo que fomente la interculturalidad en la asignatura de educación física. En este caso los participantes elegidos son 2 grupos de quinto de primaria del Colegio Diocesano de Albacete y centrándonos en la Ley de Educación del Decreto 54/2014 de Castilla-La Mancha, centraremos esta actuación en el bloque 2 de Juegos y Deportes y el apartado exclusivo de Juegos y Deportes Culturales y el objetivo de conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y artísticas. Este proyecto utiliza tanto deportes como juegos populares de diferentes países y culturas. Con esto lo que queremos es fomentar la interculturalidad y reconocer la riqueza cultural de los deportes. Y hemos escogido este centro del Colegio Diocesano de Albacete porque, a pesar de ser un centro concertado, está ubicado en un lugar donde hay un elevado índice de estudiantes de diferentes nacionalidades y además no posee grandes recursos económicos, por lo que podemos ver que hay muchas desigualdades que podemos trabajar a través de la interculturalidad. Un poco para que veáis este pequeño esquema de la temporalización del proyecto, la finalidad del diseño es incluir los deportes de diversas culturas en el área de educación física y además explicaremos este proyecto inicialmente tanto a padres como a madres como a tutores para que nos den la hoja de consentimiento informado. Antes de comenzar con la intervención, entregaremos un breve cuestionario a los estudiantes para saber qué saben acerca de otras culturas. Luego, en este proyecto, los estudiantes tendrán que elaborar 2 fichas técnicas. Una incluirá la explicación de un deporte popular de su país y otra con la misma explicación incluyendo un dato curioso de un país extranjero y un juego popular extranjero. Durante las sesiones explicarán los juegos y deportes y se harán demostraciones y después de cada sesión haremos una vuelta a la calma para hablar sobre los diferentes juegos y culturas. Y para finalizar el proyecto volveremos a pasar el mismo cuestionario para ver si los niños han conseguido crear una conciencia intercultural. Los instrumentos de recogida de información son un cuestionario, como os he dicho antes, que será de carácter cualitativo y además haremos una observación directa de los estudiantes para evaluar si tienen una actitud positiva hacia diferentes culturas y hacia las diferentes propuestas. Y este cuestionario se enviará como un pretest y como un posttest para también evaluar si el interés y el conocimiento de los estudiantes ha aumentado gracias a este proyecto. Y bueno, un poco para que sepáis cómo lo elaboraríamos a través de la plataforma Google Forms. Y bueno, la actitud de los estudiantes se evaluará del 1 al 5. Finalmente, problemas a los que debemos anticiparnos previos a este tipo de proyectos. El primero de todos es informar a los padres, madres o tutores acerca de la realización del proyecto, ya que algunos podrían negarse, y la falta de motivación de los estudiantes, que entonces tenemos que intentar que estén muy motivados para que tengan el tiempo suficiente para realizar el proyecto correctamente. Y finalmente, anticiparnos a los problemas o comentarios que pueda haber durante el desarrollo de las actividades, como problemas de convivencia, burlas e incluso faltas de respeto en relación a diferentes culturas. En cuanto a consideraciones éticas, me gustaría recordar a Barreto, debido a que la participación de los niños y las niñas en la investigación siempre debe ir más allá de contestar cuestionarios y deben de ser conscientes qué están haciendo para aprender durante este proceso. Luego también recordar que el consentimiento informado dota a los estudiantes
y en este caso a sus padres porque son menores de edad, de capacidad para adoptar decisiones responsables, y la importancia de que protejamos también los datos personales y los derechos digitales de todos nuestros estudiantes. Y bueno, muchísimas gracias y aquí os dejo las referencias bibliográficas. Muchas gracias a ti, María, y darte la enhorabuena también por el trabajo, que aparte de ser muy interesante, creo que es muy necesario en la época en la que nos ha tocado vivir ahora. Así que felicidades. Muchas gracias. Continuamos con Mónica. No sé si está por ahí, Mónica. Mónica, no sé. Que no me iba el micrófono, perdona. Ah, vale, no pasa nada. Vale, pues Mónica, tu trabajo se denomina aplicación de metodologías activas de enseñanza-aprendizaje y flight teaching en ingeniería de materiales. Adelante, Mónica. Vale, voy a ver si puedo compartir. Me decís si lo veis o no, porque al darle... Lo ¿Lo vemos veis? Vale. perfectamente, Mónica. Bueno, yo soy Mónica Campo Gómez, soy de la Universidad Rey Juan Carlos y bueno, lo que voy a tratar aquí es la aplicación de metodologías activas de enseñanza de aprendizaje y clase inversa que hemos aplicado en varias asignaturas, aunque aquí lo voy a centrar en una asignatura de ingeniería de materiales, donde tenemos más recorrido sobre estas metodologías. Bueno, por si alguno, yo creo que todos estamos ya con toda la innovación familiarizado por las metodologías activas de enseñanza de aprendizaje, pero bueno, hemos usado 3 principalmente. El aprendizaje basado en problemas, que simplemente permite el diseño e implementación de una unidad didáctica, un tema, un contenido, a partir de una situación como fuente de motivación para fomentar la participación y el aprendizaje de los estudiantes. Lo que se suele hacer es dar un problema o un caso de estudio a los estudiantes y ellos, pues en nuestro caso lo hacen en el aula, pues entre ellos pues tienen que comentar el caso que les ha tocado, luego lo comentaré más, y pues discutir y resolver este problema. Y ya van adquiriendo los contenidos que en cada caso queremos que adquieran. Otro tipo muy similar es el aprendizaje basado en proyectos y es similar, lo que pasa que aquí tienen los mismos grupos, pero hacen un proyecto más de investigación, un proyecto más largo, no son pequeños casos. Igual lo tienen que hacer en grupo y esto sí lo presentan luego y hacen un trabajo pues más elaborado. Y luego pues hemos implantado la metodología de clase inversa, que yo creo que sabéis todos que es invertir el modelo tradicional de clase, es decir, en lugar de que el profesor de la clase magistral, pues se da con vídeos, tutoriales, apuntes, para que los alumnos pues puedan resolver el caso que se les da en este caso lo hacen en grupo, pero podría ser individual. Es importante decir que en una clase inversa no se dan los conocimientos al alumno, sino que él los adquiere. Y es importante pues evaluar que de verdad los adquiera, porque como no se los damos, pues muchas veces nos entra la duda si realmente adquieren lo que queremos. Bueno, ¿qué queremos conseguir con estas metodologías? Pues bueno, mejorar el aprendizaje en servicio, es decir, que aprendan los contenidos, las habilidades, los valores. Es importante que adquieran las competencias de la asignatura, pues cada asignatura tiene una guía docente y ahí pues tiene sus competencias de síntesis, análisis, resolución de problemas, trabajar en grupo, toma de decisiones. También es importante que aprenden valores cooperativos y de compromiso. Yo he visto a lo largo de los años que se ha implantado, pues que ven que a veces trabajar en grupo tiene sus ventajas, porque resuelves y ves otras visiones, pero también a veces pues hay en los grupos alguna persona que ves que no trabaja. Yo creo que es importante que vean que hay que hacer un trabajo colaborativo, que tienen que colaborar todos, aunque no siempre es posible. Y luego, sobre todo, lo que hemos visto es que mejora la motivación de los alumnos. Luego voy a poner unas gráficas que nosotros hemos visto que hay mucha desmotivación y más a raíz de la pandemia de que los alumnos se han acostumbrado a hacerlo todo online y no van a clase. Pues tenemos que intentar motivarles a que las clases no sean como antiguamente, que el profesor habla y ellos reciben. Y eso es importante y es lo que hemos visto que avanzan estas metodologías y otras que mejoran aún más esta motivación. Bueno, ¿cómo desarrollamos las metodologías? Pues lo que hacemos es combinamos, no todos son trabajos en grupo, aprendizaje en clase inversa, sino que tenemos que combinar los dos tipos de docencia. Por un lado las clases magistrales y por otro lado las actividades de trabajo colaborativo. Así en nuestra asignatura, en la que mayor tiempo llevamos implantando estos sistemas, pues lo que hacemos es evaluamos 3 partes.
Por un lado, la resolución de los problemas o casos prácticos de corrosión, porque la asignatura es de corrosión, ¿vale? Para no meterme mucho en cosas científicas. Y lo que hacemos, pues pequeños casos prácticos de problemas de corrosión que hay en distintas industrias, dependiendo del cuatrimestre, pues 6 o 8, y lo vamos dividiendo, como veis en el cronograma, pues hacemos uno en septiembre, 2 o 3 en octubre, en noviembre, a lo largo del cuatrimestre. Luego explicaré cómo hacemos esta metodología. Luego se hacen también 2 pruebas escritas, claro, tenemos que evaluarlos de forma en el examen. Hay una evaluación en la mitad del cuatrimestre y otra en enero. Y luego al final del cuatrimestre, como veis en el cronograma, pues hacen la exposición del trabajo del proyecto, que es más grande de corrosión, ¿vale? Lo que llamamos aprendizaje basado en proyecto. Básicamente, como metodologías activas, pues tienen 2 actividades, que es el aprendizaje cooperativo basado en problemas, que son los casos prácticos de corrosión que he comentado, y aquí hemos implantado, luego lo comentaré en las gráficas, los últimos años la clase inversa para mejorar sobre todo la motivación. Dependiendo, vamos a ver que el número de alumnos que tenemos, porque esta asignatura es de 4º curso, ¿vale? Y hemos visto que a lo largo de los años, pues el número de alumnos que llegan a los cursos altos, pues es menor, y eso nos influye mucho y varía. Además, es una asignatura optativa y no todos los alumnos la cogen. Así que normalmente pues hay grupos a veces unos años de 4, otras de 5, ¿vale? Pero se suelen hacer grupos equitativos. Y lo que hacemos, ese caso práctico, lo que hacen es resolverlo por una metodología inversa. Es decir, los primeros cursos lo que hacíamos es explicárselo nosotros y los contenidos mínimos pues se los explicábamos y luego lo resolvían. A lo largo de los años lo hemos cambiado y lo que les dejamos es el material en el aula virtual y no les explicamos de esos conceptos que tienen en esos casos, no se les explica nada. Luego sí se les guía cuando lo realizan en clase, pero tienen que ser ellos mismos los que adquieran esos conocimientos, ¿vale? Lo que es una clase inversa. Lo que he dicho antes, es importante saber que adquieren esos conocimientos porque son importantes dentro de los contenidos o el temario de la asignatura y no sabemos si realmente los alcanzan y luego tienen un examen de esos contenidos y no se los hemos impartido nosotros. Por ello lo que hacen es un pequeño informe, lo hacen durante la clase, como son clases de 2 horas, no es que tengan trabajo extra en casa, que también les desmotiva, sino que ellos mismos lo van haciendo. Tienen un líder en clase que va va haciendo el informe y luego es el que lo expone. No expone en todos los grupos, sino que cada vez expone un grupo y entre ellos pues van debatiendo. De forma, tanto el grupo de clase como el que presenta, pues debaten si la solución que han encontrado es buena o no. De esa forma adquieren más competencias, porque hay grupos que ven unas cosas o unos contenidos y otros otras, ¿vale? Y es lo que os he comentado, lo que está en el último punto. Y luego la otra actividad, que es el aprendizaje basado en un proyecto, pues esto ya tienen como antiguamente, pues es un trabajo de un proyecto más largo, no es tan pequeño, sino que ya engloba casi todo el contenido de la asignatura. Lo que buscamos es un proyecto de un caso de corrosión industrial que haya pasado y que englobe casi todos los contenidos que tienen que aprender. Aquí sí que tienen que elaborar un trabajo mayor, sobre 10, 15 páginas, y sí que tienen que seguir todos los apartados, tienen un esquema con distintos apartados. Como han hecho los casos prácticos anteriores más pequeños, pues ya tienen esa metodología y ya saben cómo ir resolviendo. Luego este proyecto sí que ya lo exponen más tiempo, hacen una exposición oral de 15-20 minutos al resto de compañeros. Y en este caso, la evaluación de este trabajo no la realizan solo los profesores, sino que les damos un cuestionario a cada alumno o cada grupo para que evalúe la exposición, la calidad del trabajo. Y además se les pide que pregunten, porque muchas veces hemos visto que cuando exponen algo, los que preguntan pues son 2 o 3 de la clase o los profesores y nadie pregunta. Pues les obligamos a que atiendan a esa exposición, a que adquieran y vean cómo han sido los trabajos y lo evalúen. Al principio, cuando empezamos con esta evaluación, pues pensábamos que todos iban a poner un 10, pero luego hemos visto que los alumnos entre ellos son bastante críticos. También están en un curso de 4º que ya han hecho muchos trabajos y saben que eso influye en su nota. Y sí que hemos visto que las notas son representativas. No suspenden a nadie, pero sí que ven si un trabajo tiene menor calidad, pues la nota desciende. Y bueno, ya respecto a los resultados, lo que he comentado. Aquí tenéis a partir de 2012-2013, pues el número de matriculados, como veis, nos ha variado mucho.
¿vale? El mayor número de alumnos hemos tenido en el 2017-18, que llegaron unos 66, y luego descendió. Este descenso, como tenéis ahí, pues llega el menor número de alumnos a cuarto, y además se abrió una optativa nueva, con lo que descendió. A pesar de esto, es una de las optativas que más se elige. Respecto a las tasas de superación o de presentación, pues veis también que hay diferencias. Las tasas eran altas al principio, no estaban, bueno, incluso en 2012-2013, pero es poco representativo porque teníamos pocos alumnos, era incluso muy alta, aprobaron casi todos, y luego en 2015-2016, pues la tasa bajó. Y se hizo una evaluación de por qué había bajado y se vio que los alumnos estaban muy desmotivados. Habían cogido la rutina de la clase y fue cuando se pensó pues, en hacer clase inversa para motivarles a ir a clase, para mejorar esta desmotivación. Y creemos que es por estas metodologías, pues volví a subir en 2017-18 las tasas de superación, ¿vale? Al 90%. Luego en 18-19 fue bajando y ahí tenemos unos rangos que han ido variando, pero también por problemas que cambió la profesora, ha habido la pandemia, o sea que no son muy representativos. Y la tasa de presentación, como veis, ha sido alta. Sí que se presentan a la asignatura. Respecto a las valoraciones docentes, como tenéis aquí, pues en ningún momento han sido malas. Nunca hemos tenido, salvo en 2013-2014, que descendió un poco, 3,5, siempre hemos tenido unas tasas altas. Sí que es de recalcar que el año que más alumnos, el 2017-18, que fue cuando se implantaron más estas metodologías, pues los alumnos de ese curso estaban muy contentos y tenemos una evaluación muy alta de 4,7 sobre 5. Es decir, que están contentos. Luego se ha mantenido un poco, pero valores tan altos son difíciles. Y bueno, por último, las conclusiones. Hemos visto que la aplicación de metodologías de innovación docente, de aprendizaje activo, como el aprendizaje basado en problemas, en proyectos y la clase inversa, pues tienen un resultado bastante positivo en la asignatura. Sobre todo desde el punto de vista de los alumnos. Su asistencia ha mejorado y la participación en clase ha sido muy activa. Estos últimos cursos han disminuido un poco debido a la desmotivación también por la pandemia, que se han acostumbrado a estar en clase. Y las tasas de superación y las valoraciones docentes pues son altas. No obstante, hemos visto un descenso en los últimos cursos, sobre todo de la tasa de superación, que no es tan alta, y pues se está planteando mejorar otra vez estas metodologías o incluso hacer otras más innovadoras para seguir motivando a los alumnos, porque yo creo que es el principal problema muchas veces en las clases de la universidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mónica. Enhorabuena también por el trabajo y felicidades también por atreveros a aplicar esta innovadora metodología en la docencia, porque creo que son bastante también necesarias, tal como los niños hoy en día pues desarrollan su día a día. Así que felicidades y gracias también por compartirlo con nosotros para que podamos aprender de vuestra experiencia. Y ahora me ha comentado Cristian en el chat que se tiene que ir y no sé si alguno de vosotros quiere hacerle alguna pregunta o algún feedback para que os pueda contestar o incluso tú, Cristian, si le quieres comentar algo a alguien para que te puedas ir. Pues bueno, yo si no importa, si que las que he visto y bueno, las demás las veré luego por la grabación, os comento en los foros, o sea que es más, pero si tenía alguna pregunta con respecto a lo que he expuesto, pues ya os la resuelvo ahora mismo encantado, si la queréis dejar en el foro, pues también, y si no queréis preguntar nada, pues tampoco pasa nada, o sea, al final lo que vaya surgiendo. Hola, buenas. Sí Hola. que se me oye, ¿verdad? Hola, Cristian. Yo más que pregunta era compartir contigo, que me ha parecido muy interesante la propuesta que has hecho con los memes, porque me parece que puede ser muy motivador para los estudiantes, porque es un fenómeno social, ¿no? Actual, que todos utilizamos memes, y meterlo en las clases del idioma, con todo lo que ello a nivel curricular implica, pues conocer la cultura, desarrollar el idioma y demás. Y luego además meterlo con redes sociales, que suele ser un aliciente, me parece que puede ser muy motivador. Entonces, nada, simplemente eso, que me ha parecido muy interesante. Muchísimas gracias, María. La verdad es que sí, o sea, yo creo que también
no es solo motivador para los estudiantes, sino para uno mismo, una misma como docente, es algo que es divertido, ¿no? Y además que sientes que hay una verdadera conexión con lo que estás, entre lo que estás haciendo y lo que realmente, o sea, en el aula y lo que realmente luego los estudiantes se van a encontrar en lo que es la vida real, ¿no? Entonces creo que es una forma muy apropiada, o sea, de incluir, digamos, de llevar lo que hay en la vida, en la sociedad, a la clase, ¿no? Y de manera que los estudiantes puedan ver esa conexión y puedan sentir que realmente están aprendiendo a través de, con y a través de algo que manejan día a día, ya sea, o sea, redes sociales, tecnología y en este caso los memes. Yo he escogido los memes, pero como contenido mediático tenemos mucho y bueno, podríamos escoger muchos otros, pero realmente creo que la idea es crear esa conexión y que también al mismo tiempo, bueno, pues como tú has comentado, se desarrollen destrezas lingüísticas y por supuesto también el tema de la alfabetización mediática y digital, ¿no? Que realmente es algo muy importante porque el problema es que muchas veces se llevan las TIC y eso y redes sociales y tal, pero solo para reforzar las metodologías tradicionales y eso realmente es como algo inútil, ¿no? En mi opinión. O sea, es algo que no se le está sacando partido al potencial que tienen esas herramientas. Sí, 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 pero que tengan ellos que crear los propios contenidos y procesar la información y luego exponerla en redes me parece muy interesante, sí. Nosotros hacemos algo parecido, pero no tan profundo, digamos. Simplemente les decimos que los contenidos de la asignatura elijan un contenido de cada tema y hagan una presentación en Instagram y luego, como somos varios grupos, pues le damos un hashtag a cada grupo y luego vemos a ver lo que ha hecho cada grupo y analizamos un poquito, un Pues poco más. Pero está muy bien. guay, ¿no? Y además que se divierten y aprenden, ¿no? O sea, es que esa combinación muchas veces la gente parece que no entiende que eso no son cosas, al revés, son cosas que deberían ir de la mano, ¿no? Claro, eso es. Sí, es muy motivador, yo creo. No para todos, pero bueno, sí funciona. Muy bien. No sé si... ¿Alguien más quiere hacerle alguna intervención a Cristian? ¿O tú, Cristian, te quieres decir algo para otras personas? Pues yo prefiero, o sea, yo es que como habréis visto, me enrollo hablando más que una persiana, entonces prefiero escribir luego porque si no al final Vale. voy a retrasar la sesión y además voy a llegar tarde. Así que Sí, ya está, están los foros de todas formas, podéis interactuar por ahí todo lo que queráis o podéis explayar además y sí, además interactuar sin límites como de tiempo, que es lo que nos presiona un poquito ahora mismo. Pero como bueno, lo que te grabáis está agradezco. genial, ¿no? Que se puede ver, además no se cuelga más o menos rápido porque yo el de ayer ya por la noche creo que estaba, o sea que Sí, realmente sí. se puede ver. Pues nada, pues muchísimas gracias Cristina y muchas gracias compañeros y compañeras y que seguro que es muy provechosa esta sesión, el resto de sesión, de lo que queda. Muchas A gracias. ti, Cristian, gracias a ti también por las aportaciones y feliz congreso. Igualmente. Seguimos, ¿vale? Si os parece, y le tocaría ahora mismo a María Pineda, que te he visto, te he visto. Tu ponencia se llama La relación entre la interacción instructor-participante con las experiencias previas en cursos en línea. Y la presentación se ve perfectamente, así que adelante, María. Muchas gracias, Elena. Me he adelantado porque como he visto que tardaba unos segundos, digo, la voy cargando. Entonces, bueno, buenos días a todos. Mi nombre es María y junto a Víctor Abella y Raquel Casado de la Universidad de Burgos vamos a presentaros esta ponencia. Me voy a asegurar de que lo veis bien porque lo he puesto en presentación, pero no sé si ahora creo que estamos presentando, sí. Entonces vamos a presentar este estudio cuantitativo sobre la relación entre las experiencias previas en e-learning del alumnado universitario y la asociación que puede tener con la interacción en línea. Entonces, me vais a perdonar que pensaba que lo tenía controlado, pero la tecnología a veces es un poco rara. Bueno, pues este estudio está planteado en un curso de habilidades digitales que se ofrece a todo el alumnado universitario de la Universidad de Burgos y es un curso para ayudarles a familiarizarse con la plataforma en línea de aprendizaje y con otras herramientas que van a utilizar a lo largo de su carrera en los trabajos académicos.
y con esto pues les ayudamos a aquellos que tienen experiencia y a los que no, pues a familiarizarse y coger un poco de soltura con estas herramientas. El curso lleva 5 ediciones y se realiza en el Centro de Enseñanza Virtual de la Universidad de Burgos. En principio fue para los alumnos de modalidad online, únicamente para ellos, pero luego a raíz de la pandemia ya se amplió a todo el alumnado de todos los grados, incluidos los presenciales. O sea que la cantidad de alumnos que hay en este curso es bastante grande, que es alumnos de todos los grados de toda la universidad. El método que utilizamos para analizar para este estudio fue un análisis cuantitativo de varios constructos relacionados con el e-learning, pero concretamente analizamos solo un constructo que es el de la interacción y concretamente la interacción entre el instructor y los participantes. Y relacionamos esta percepción que tiene el estudiante sobre su interacción a lo largo del curso con si tiene experiencias previas en e-learning y no. Y entonces estudiamos los resultados. Para el análisis utilizamos un sencillo análisis descriptivo y luego también un análisis inferencial con la prueba de chi cuadrado de asociación y las respectivas pruebas de fuerza. Esto es un poco cómo está la muestra representada de los estudiantes. En total la muestra estaba formada por 543 alumnos de todos los grados de la universidad, tanto presenciales como online, entonces era un poco heterogénea. Había alumnados de todas las facultades, de diversos grados y también de diversas procedencias. También teníamos alumnado internacional, en menos proporción, pero también. Y los datos más o menos son, el número de hombres y mujeres era más o menos equitativo, había aproximadamente un 52% de hombres y un 51% de mujeres, un 48% de mujeres. Los estudiantes de modalidad online sí que era una muestra más representativa, una submuestra más representativa. Había aproximadamente un 80%, 78% de alumnado online y un 22% aproximadamente de alumnado presencial. Y en cuanto al alumnado que había tenido antes experiencias previas en cursos online, también era algo equitativo. Había aproximadamente un 52% de alumnado que sí había tenido experiencias en cursos online previamente y un 48% que no. Luego la edad media era unos 35 años y teníamos alumnado desde 17 años, que es cuando los más jovencitos, cuando empiezan la universidad, hasta 65 años. Para el procedimiento de recogida de datos se utilizó el instrumento elaborado por el autor Abella y otros. Concretamente se pasó todo el cuestionario, pero solo hemos analizado el constructo de interacción, como he dicho antes. El cuestionario estaba formado por 41 ítems, concretamente de interacción solo había 3 ítems para analizar y las respuestas estaban formadas por una escala Likert desde totalmente de acuerdo a totalmente desacuerdo. El cuestionario, la dimensión analizada tuvo una consistencia interna de 0,92 puntos, que es una consistencia muy buena. Y fue distribuido en línea en el propio curso. Todo el alumnado que llegaba al final del curso tenía que hacer esta última actividad, que era hacer el cuestionario. Y aquí tenemos los resultados. Las 3 variables que se analizaron dentro del constructo de interacción participante-instructor fueron estos 3. Los formadores han interactuado activamente en los foros de discusión, los formadores han respondido a las preguntas de forma oportuna y los formadores han sido receptivos a las dudas. De estas 3, las 2 que guardan asociación con las experiencias previas son la 2 y la 3. Los formadores han respondido de forma oportuna y han sido receptivos a los participantes. La 1 vemos que no tiene significación. Luego, para contrastar un poquito esta significación, se hicieron las pruebas de fuerza, como vemos aquí en la tabla 2 y 3. En la tabla 2 vemos las medidas de simetría. La mayoría de los valores son cercanos a 0, lo cual nos dice que la asociación existe, como se ha comprobado con la prueba de chi cuadrado, pero el grado de significación es bajo. A ver, tengo por aquí.
el grado de significación de asociación es baja. Esto quiere decir que existe una casi nula dependencia entre las respuestas, entre la variable experiencias previas en e-learning y la interacción. Y en la tabla 3 vemos las pruebas de direccionalidad, que también tienen valores cercanos al 0, con lo cual también tienen valores bajos, y esto quiere decir que haber estudiado experiencias previas en e-learning no contribuye a reducir el error de las respuestas en la percepción sobre la interacción de los estudiantes en este curso en línea. Con lo cual, había significación, o sea, había relación entre las dos variables principales, pero la asociación era baja. Y ya para finalizar, algunas conclusiones de este estudio es, bueno, pues con esta pequeña investigación contribuimos un poquito más a estudiar los factores que intervienen en la interacción en línea, y también guarda coherencia con algunos trabajos previos que explican que un alto grado de interacción está asociado a un alto grado de satisfacción por parte de los alumnos en contextos de aprendizaje en línea, y algunas limitaciones, pues que más allá de estudiar solo la interacción, podríamos haber estudiado otros factores dentro del propio cuestionario para ver si también guardan relación con las experiencias previas. Y también un punto clave sería que esto no solo se quede en un análisis, sino que también se propongan algunas estrategias didácticas de aquellas actividades que el alumnado valora de un modo mejor para su aprendizaje, y poder hacer alguna guía didáctica que pueda ayudar a los instructores en línea en este sentido. Por aquí os dejamos las referencias bibliográficas más destacables. Y si alguno quiere contactar con nosotros, os dejamos también por aquí los contactos. Somos del Grupo de Educación, Inclusión y Tecnología, EdInTec. Muchas gracias. Y esto es todo. Muchas gracias a ti, María, y muy interesante también vuestra ponencia. Así que espero que sirva, por como tú has dicho, para que se pueda elaborar cierta guía didáctica y que sirva no solamente como contenido, sino como algo más. Así que muchísimas gracias y enhorabuena por el trabajo. Continuamos ahora mismo con Izan y Carlos Catalán. ¿Vale? Adelante. Vale. A ver, estoy Perdón, que no he dicho el nombre de vuestra ponencia. Se llama Aplicación de las realidades virtuales y aumentadas a los diversos tipos de aprendizaje. Ahora sí, adelante. correcto. Estoy aquí intentando, a ver. Ahora ya está. Vale. Ya se ve, ¿no? Sí, se ve perfectamente, ya está. Vale, perfecto. Pues bueno, yo soy Izan Catalán de la Universidad Politécnica de Valencia y él es mi hermano Carlos, también de la Politécnica, y junto con nuestro compañero Julio y Arturo, Julio es el profesional que trabajaba en una academia de docencia, en el que también posiblemente explicaremos cómo hemos hecho pruebas allí, pues estamos intentando pues aplicar la realidad virtual y aumentada a la enseñanza, ¿no? Como método de enseñanza. Como introducción, ¿no? Podemos decir que la informática, junto con, por ejemplo, las matemáticas, son pues las ciencias más transversales, ¿no? Las que más nos rodean y las que más utilizamos en el día a día, como por ejemplo en portátiles, smartphones, tablets, etcétera, etcétera. Nuestro objetivo es que dentro del campo de la informática dar a conocer también la realidad virtual y la realidad aumentada, ¿no? Que son tecnologías pues muy innovadoras y eficientes, e intentamos que sean parte también de la enseñanza como algo pues novedoso, ¿no? Y que pueda llamar la atención. También aquí os pongo un grafiquito donde se ve, por ejemplo, a la derecha la cantidad de ordenadores en el año 2012, que ya ha llovido desde entonces, que por alumno que hay, o que los alumnos gastan, que en un 73%, que es un rango muy alto, hoy en día es prácticamente del 100%. ¿Quién nos imagina ahora ir a la universidad o ir a un instituto y no tener un ordenador en casa? Es inviable. Con lo cual es plenamente factible pues que mediante la informática se pueda utilizar o se pueda dar los conocimientos, ¿no? De las clases. Y, pues bueno, dentro de ese campo, pues intentamos que la realidad virtual o realidad aumentada, pues tengan su pedacito.
tenemos que decir que la realidad aumentada y virtual no es algo novedoso, ¿no? En el mundo del ocio, como pueden ser los cines o en los videojuegos mismos, ya se ha implementado. Está muy arraigado, de hecho, en grandes compañías, por ejemplo, como Sony o Valve, ¿no? Con las Oculus Rift mismo, pues ya tienen dispositivos que son caros, pero aún así pues ya son muy vendibles. Estas experiencias en realidad virtual o aumentada pues pueden abarcar tantas cosas como sea posible, desde videojuegos de tantas horas de duración hasta experiencias súper comprimidas de 10 minutillos. También lo que queremos es que mediante la utilización de la realidad virtual o aumentada, ¿no? Los alumnos adquieran conocimientos y habilidades como resultado de un trabajo en equipo de interacción, es decir, que estén todos conectados unos con los otros y que poco a poco entre ellos se vayan ayudando a aprender pues, la materia que toque. También, como metodologías cooperativas, ¿no? La utilización de la realidad virtual y aumentada pasa por ser el centro de los procesos de enseñanza y aprendizaje y se intenta facilitar el desarrollo de la autonomía personal. Es decir, que ya no sea solo el profesor el que dé la clase teórica como tal, sino que sea cada uno de los alumnos los que ellos mismos, por ejemplo, si tenemos en la realidad virtual y estamos enseñando historia, pues ellos mismos que vayan explorando pues las diferentes arquitecturas, por ejemplo, que tenían los griegos en el Partenón. Eso se podría hacer, se podría diseñar el programita y que sean ellos mismos los que lo descubran. El objetivo, por tanto, es aplicar esas estrategias novedosas metodológicas, ¿no? Que generan las alternativas a las que ya estaban y con el objetivo de proyectar un futuro y que se pueda mejorar la calidad de la educación. Así como en modo de resumen, pues construir esas estrategias, ¿no? Promover actividades escolares relacionadas con la informática, como son la realidad virtual y la realidad aumentada. Implícitamente en eso también se hace que la informática sea un medio inclusivo para el alumnado en general. Y bueno, intentar modelar tanto estas plataformas de realidad virtual y de realidad aumentada para que sean una cosa más habitual. En el marco teórico podemos decir que ya hay varios autores, ¿no? Que ya se han manifestado a favor de estas metodologías. Nos citamos unos cuantos, por ejemplo, Expósito y Borrego, investigaron los enfoques, investigaron y dijeron, ¿no? Textualmente, los enfoques de la enseñanza de la informática son procedimientos didácticos que pueden ser aplicados tanto para la orientación pedagógica como para la enseñanza en sí, en un ámbito específico de clase fuera de ella. También González dijo que posibilita contenidos didácticos que son inviables de otro modo, por ejemplo, el ejemplo que he citado previamente de viajar a una clase de historia de Antiguo Egipto o a Antigua Grecia, o diseñar o ver por dentro cómo está un motor hecho en mecánica mismo, pues son, y sin tener que gastarte, sin tener que invertir en esos mecanismos, pues es algo que sería inviable de otro modo hacerlo. También informes como los Horizon 2012 y 2016 que ya decían en su época que se necesitaba o se requería una presencia más significativa de esas plataformas de cada año 2020, lo cual no se ha cumplido, a nuestra desgracia, y aún así que ya han pasado 2 años, o la Ignis Electric, que utiliza la realidad aumentada en un alumno con trastorno de espectro autista para mejorar su comunicación e interacción social. Posteriormente también nos damos un ejemplo de nuestras propias prácticas con otro alumno que también tenía ese trastorno. A ver, perdón, se ha medio confundido aquí. Bueno, estamos por aquí, lo voy a dejar aquí sin poner la presentación porque parece que se ha rayado. Bueno, también decir que en el marco teórico, la realidad virtual, la realidad aumentada, pues bueno, se empezó a explorar en 1988, pero ya se pensaba que en un futuro podría aplicarse. Tras ese largo tiempo, pues los docentes reconocen que la importancia del uso de este software educativo puede facilitar el aprendizaje. ¿Por qué? Y aquí es lo que os muestro un esquemita. Las clases normales, pues bueno, se veían haber sido o son de teóricas 100% todo el rato, y esto que produce que los alumnos, pues cansados de ver siempre lo mismo, pues falta su atención y motivación. Por lo tanto, dificulta, ¿no?, la comprensión de algo que no están atendiendo. Y eso radica en el fracaso escolar y en el mal funcionamiento del aula. Lo que se pretende con la realidad virtual y la realidad aumentada es que sean experiencias novedosas
y únicas, no es que el 100% de las clases estén dados con ellas, con lo cual los alumnos lo vean como algo, digamos, mucho más atractivo que igual un par de veces a la semana van a experimentarlo, ya no más. Por lo tanto, tengan muchas más ganas de ir a esas clases. Pero bueno, la utilización de realidad virtual y aumentada pasa a ser también el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje, hace que sea o que se tenga un rápido avance en las tecnologías inmersivas y que inevitable su progresión. También dentro de ellas, y es importante que lo recalque, el resultado de aplicar estas tecnologías, ¿no?, en el aprendizaje son clases mucho más dinámicas e interactivas, donde se muestra la verdadera utilidad de todo lo que se aprende. Como he dicho antes, un ejemplo del viaje al Antiguo Egipto, o por ejemplo, diseñar un motor, ¿no?, los engranajes de un motor, o por ejemplo, operar en medicina, ¿no?, con los órganos, con las realidades virtuales, pues es algo que no todo el mundo puede hacer. Y claro, estar operando tú a tu propio paciente virtualmente, pues ya te da mucho más background de lo que puedes hacer en un futuro en la medicina, sin los costes que eso tiene. Se trata, por tanto, de iniciar un modelo interactivo que resulte eficaz en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Ventajas, ¿no?, que puede contener, pues aparte de las que ya he mencionado, pues son tecnologías innovadoras y eficientes, tienen una comprensión y asimilación de conceptos mucho más rápidas y duraderas al vivir una experiencia en persona y asimilar los contenidos. Todos estaremos de acuerdo que, al fin y al cabo, los contenidos que entran por la vista son mucho más fáciles de ingerir que los que tú estás oyendo o escribiendo. Todos nos acordamos, ¿no?, de experiencias pasadas, o cuando vamos a un sitio y vemos, por ejemplo, la Torre Eiffel, pues nos acordamos ya de ellos. ¿Por qué? Porque nos han entrado por los ojos. Cuando implica la atención y la motivación del alumno, ayuda a un aprendizaje participativo, creativo y artístico, personaliza la educación con nuevos recursos y metodologías, la hace también más inclusiva y desarrolla mejor las actividades prácticas, pues de esta forma los estudiantes no pueden poner en práctica lo aprendido de forma más fácil y sin cometer errores, ni al vivir antes la experiencia en la realidad virtual, como por ejemplo el caso de la medicina que os he puesto. También hemos diseñado una plataforma virtual que ahora comentaré después, ¿no?, con varias experiencias virtuales, y la hemos puesto en práctica con los alumnos, donde desde el primer momento, pues bueno, daba la impresión de que ellos estaban totalmente atentos, ¿no?, haciéndonos sentir parte de este conocimiento. La experiencia virtual estaba en todo momento controlada y guiada por el docente, es decir, nosotros diseñamos que desde la tableta o del teléfono móvil podría el docente ver lo que estaban viendo sus alumnos para guiarles en cierto modo. O sea, que los alumnos no están 100% sueltos, siempre está controlado. Y así aplicamos esas herramientas informáticas al aprendizaje cooperativo. También hemos hecho, por ejemplo, el caso de, con la pandemia del coronavirus, o diseñar grupos expertos, ¿no?, que cada uno se dedique a investigar, pues, el caso de la inmunología, biología, los virólogos, los genetistas, ¿no?, de manera muy simplificada, porque al final son chavaliños de la academia que tienen 12 años. Pero sí, cada uno, por ejemplo, en los genetistas, pues vislumbraban cómo serán las células dentro de la realidad virtual, y sí que se mostraban mucho más atentos y descubrían, pues, cosas que en un libro pues, es más difícil de ver. Aquí concretamos las experiencias didácticas, ¿no?, en el curso escolar 2020-2021, en el Colegio García Brot de Valencia, en la clase de biología de cuarto de ESO, que también fuimos a hacer una práctica, una breve demostración. Pues bueno, ella está compuesta por alumnos de diferentes nacionalidades y distinto nivel de aprendizaje. Un chico de Siria, otro de China, rumano, de Bangladesh, que claro, ellos no hablaban el mismo idioma que nosotros, y por lo tanto la clase, a pesar de ser cuarto de ESO, no podían seguir. Podrían tener el mismo nivel de conocimientos, dado que venían de otros países, pero no podían seguirlas porque, claro, no hablaban igual. Esto, en la realidad virtual, al ser los dispositivos totalmente programables, pues se puede traducir inmediatamente los programas que están viendo. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que al ya de por sí vivir las experiencias en primera persona, de sumado a que las podían vivir en su propio idioma, pues hizo que desde el primer trimestre la nota media de clase pasara de 4,4 al segundo de 7, con lo cual se mejoró bastante. También Ahí estoy terminando, ¿vale? Porque es que ya hoy he tenido un poquito del tiempo. Siento Vale. interrumpido. Vale. Pues nada, también decir que diseñamos ahí una plataforma para un alumno con trastorno compulsivo, que le había dejado de escribir,
y que le diseñamos un entorno en la realidad virtual en el que solamente estaba él con un lápiz y una especie de trípode y pues al abstraerse, ¿no?, de toda la presión, porque claro, en la escuela pues tenía mucha presión de, ¡guau! Si no escribes, José, si no escribes, pues no vas a aprender, no vas a pasar el curso, pues abstraerse un poquito de esa presión pues le ayudó a superarlo. Y bueno, como conclusiones también citar que pretende también, se tiene un aprendizaje inmersivo, rápida comprensión, mejoría a largo plazo porque se queda más en la mente lo que se ve, cualifica atención, genera situaciones especialmente que impliquen una interacción práctica, facilita las herramientas al profesorado, dado que ya no tiene que ser él el que teóricamente las explique, y en definitiva mejora el aprendizaje. Y bueno, así resumiendo, cuando se debe utilizar realidad virtual aumentada, pues siempre que se pueda. ¿Qué pasa? Previsiblemente cuando se va a ahorrar en costes, por ejemplo, lo de la medicina que hemos visto, o diseñar un motor en las universidades, eso se ahorra en costes porque no lo tienes que comprar. Serían pues ejemplos prácticos muy resumidos de cuándo se debe utilizar y cuándo no. Y nada, ya dejo con las referencias bibliográficas y ya pues acabo y dejo paso al siguiente. Muchas gracias también por la atención y disculpad los fallos técnicos de a mitad presentación. Muchísimas gracias a vosotros y disculpad también por tener que interrumpiros, pero quiero que a todo el mundo dé tiempo y que luego tengamos también ese espacio para charlar entre nosotros. Así que nada, felicitaros también por el trabajo y creo que se complementa muy bien con los trabajos de los compañeros anteriores. Así que felicidades y mi más sincera enhorabuena. Y seguimos ahora con Sheila González. ¿Está por ahí Sheila? Sí, porque ha compartido pantalla. Pues Sheila, el trabajo de ella se denomina aplicación de un modelo integral de aprendizaje basado en proyectos en ciclos formativos de artes plásticas y diseño. Adelante, Hola. Sheila. ¿Nos escucháis? Sí, os escuchamos y también se ve perfectamente la presentación. Vale, genial. Pues bueno, primero buenos días. Mi nombre es Sheila González, soy investigadora y docente de la Universidad de Barcelona y conmigo está Albert Abella, director de la Escuela de Arte Arsenal y artífice de la propuesta que hoy os presentamos. Le paso la palabra. Bueno, buenos días a todos. Tan solo deciros que la Escuela de Arte Arsenal está ubicada en Vilafranca del Penedès y se dedica a impartir ciclos formativos de artes plásticas y diseño. En concreto, la ponencia que presentamos afecta a los ciclos formativos de grado superior de gráfica impresa, gráfica audiovisual y joyería arte. Son en principio ciclos que parecen muy distintos, pero entendemos que la metodología del diseño la pueden compartir y lo digo principalmente porque habrá un momento que explicaremos después que trabajaremos con los tres ciclos a la vez en la misma aula. Entendemos que el diseñador es un diseñador que trabaja por y para la comunidad y por ello consideramos que debe estar preparado para hacerlo no solo técnicamente, sino también en actitudes tales como la responsabilidad, el trabajo en equipo, etc. Del mismo modo entendemos que el diseñador es un solucionador de problemas y teniendo en cuenta que el aprendizaje basado en proyectos, según Contreras, facilita la adquisición de conocimientos y habilidades, en la resolución de problemas consideramos que este método de aprendizaje es una oportunidad para nuestros alumnos. Los objetivos que perseguimos aplicando este método a los ciclos formativos de grado superior es superar la estanquidad de los currículos formativos. Los currículos son normalmente elementos estancos y tendemos a convertir esta formación en que sea una formación horizontal y transversal que afecte a todos los ciclos. Vincular la formación con la sociedad y la realidad laboral. Nos hemos de adaptar a constantes cambios que aparecen vinculados a la realidad profesional y a la aplicación de nuevas tecnologías. Buscamos una mayor preparación para los alumnos, en el momento de ser profesionales. Fomentar el pensamiento crítico, la colaboración mutua, la integración de saberes es fundamental. Y evitar el abandono, la pérdida de interés, significa que el alumno es el centro de nuestra atención, es el que lleva las riendas de toda su formación. Entendemos que la metodología la aplicamos en cuatro ejes principales. Atendemos a un aprendizaje interdisciplinar,
los alumnos de las 3 especialidades, como hemos dicho antes, se mezclan en determinados momentos y comparten aula y comparten trabajos en lo máximo posible. El trabajo es transversal, no se aplica por asignaturas, sino que se entiende que todo el currículum, todas las asignaturas, todos los módulos que conforman el currículum forman parte de los proyectos. La implicación del alumnado, se diseña un programa donde el alumnado, como también lo hemos dicho antes, es el centro de atención, ellos son los que dirigen su propia formación y naturalmente nos toca cumplir con el elemento normativo y hemos tenido que ser reconocidos naturalmente por el Departamento de Enseñamiento de la Generalitat de Cataluña. Para ello tuvimos que hacer una adaptación curricular porque, bueno, a diferencia de lo que ha comentado anteriormente una compañera, no aplicamos el sistema ABP a una asignatura, sino que lo aplicamos a la totalidad del ciclo. Por lo tanto, en nuestro caso, desaparecen todas las asignaturas para pasar a trabajar de forma íntegra por proyectos durante 2 años. Esto lo hacemos teniendo en cuenta la normativa y trabajando desde la unidad más pequeña. Hacemos un enfoque micro de la evaluación para plantear toda esta traducción y adaptación. Por lo tanto, trabajamos a partir de los resultados de aprendizaje. Esta es la tabla resumen, digamos, de que cada uno de los semestres pasamos a los alumnos, donde podemos ver que para cada cuatrimestre se programan entre 4 y 5 proyectos. A estos proyectos se les asocia con estas X que vais viendo en pantalla, se asocian a los diferentes resultados de aprendizaje que nos vienen determinados por el currículum y por la normativa. A su vez, a estos resultados de aprendizaje se les asigna un nivel de ponderación y al puntuar cada uno de los proyectos, la nota pasa directamente al resultado de aprendizaje, con la ponderación pasa al módulo, con esto obtenemos, a la unidad formativa, con esto obtenemos la nota de la unidad formativa y ponderando las unidades formativas tenemos la nota final de módulo. Cuando el alumno supera todos los módulos tenemos la traducción de su expediente a expediente normativo con la calificación final del ciclo. Importante también dentro de este proyecto es la definición de los equipos docentes. Durante el primer cuatrimestre, los 3 ciclos formativos, joyería, audiovisual e impresa, trabajan juntos. En ellos se implementan las asignaturas instrumentales. Para implementar los contenidos de estas asignaturas, se trabaja en un equipo de entre 7 y 9 docentes, intentando que siempre haya 2 docentes al mismo tiempo en el aula para que haya 2 puntos de vista diferentes y fomentar el diálogo y no la pura transmisión de información. Durante el segundo cuatrimestre y tercer y cuarto ya se trabajan con asignaturas de especialidad, los grupos se separan parcialmente y son equipos de 4 docentes por grupo, estando un docente en el aula, exceptuando los momentos de evaluación donde se intenta concentrar varios docentes de nuevo para volver a tener diferentes puntos de vista y no ofrecer solo único y cerrado. La coordinación es muy importante. Todos los equipos tienen que trabajar coordinados y establecemos 2 mecanismos de coordinación. Uno general, que se da antes y después del cuatrimestre para evaluar y establecer las líneas de actuación y mejora y para diseñar los enunciados y establecer las rúbricas. Y después la coordinación de seguimiento, que consiste en reuniones semanales o quincenales para hacer la coordinación de los proyectos que se están llevando a cabo, el seguimiento de los mismos y la evaluación de las diferentes actividades. Los enunciados se diseñan, como he dicho, teniendo en cuenta los resultados de aprendizaje, pero también las competencias, tanto de ciclo como transversales, que a pesar de ahora mismo no estar evaluadas normativamente, nosotros intentamos también evaluarlas e introducirlas como una acción. Estos enunciados tienen siempre unos apartados fijos para que el alumno, desde que entra hasta que sale, esté acostumbrado a la asignatura. La única asignatura que tenemos. Siempre acompañamos también estos enunciados con un documento de temporización que lo tienen desde el inicio del proyecto y que les ayuda a saber qué tarea nos toca cada día para venir preparados y poder ajustarnos a los tiempos. Y tratamos de que estén definidos a partir de las fases propias de la metodología del diseño, que es como se trabaja en el mundo profesional, que serían investigación, proyectación, construcción y presentación. El sistema de evaluación es clave, se diseña un único sistema para todos los cursos con 3 sistemas de valoración. La primera es la evaluación binaria, la aplicamos con un 10% de calificación al final de cada proyecto.
Se evalúa con 0 o 1 y puede ser de dos tipos. Por un lado tenemos los controles que tienen por el objetivo el seguimiento activo de los alumnos y el fomento de intercambio entre alumno y docente. Y por otro lado los checks. Los checks indican conocimientos fundamentales e imprescindibles. Si no se superan estos conocimientos imprescindibles, se suspende automáticamente el proyecto yendo a fase de recuperación. Después tendríamos la evaluación de profesorado, que sería la normal a la que estamos acostumbrados. Se aplica como máximo un 15% de la calificación final del proyecto, pero no tiene por qué ser obligatoria, es decir, no aparece en todos los proyectos. Se evalúa entre 0 y 10 y se reserva para la evaluación de contenidos que son específicamente técnicos. Y por último, y para nosotros la más importante, es la evaluación colectiva, que la aplicamos entre un 75 y un 90% de la calificación final del proyecto. Se hace siempre mediante rúbricas digitales que los alumnos conocen desde el principio del proyecto e implica autoevaluación, que pondera un 15%, evaluación de los compañeros, que puntúa un 45%, y evaluación de los docentes, que puntúa un 40%. Estructuramos estas rúbricas en 4 niveles: sobresaliente, notable, insuficiente y muy deficiente, eliminando el 5, buscando siempre la excelencia y la autosuperación de los alumnos. Y también, evidentemente, pues establecemos mecanismos de control de desviación, pues por evitar que se autopuntúen con un 10 o que los compañeros den un 10 de manera sistemática, estableciendo que si se suspende la evaluación del docente, se anula la autoevaluación y la evaluación de los compañeros. También procuramos que la evaluación sea inmediata después de cada entrega para garantizar una posible reacción del alumno ante una mala situación. Y os ponemos un ejemplo de lo que sería una rúbrica de las que les pasamos al inicio del proyecto. Todo esto lo implementamos en 3 etapas, durante 3 cursos. En el primero solo se experimentó durante un semestre, en el segundo ya se implantó en todo el ciclo formativo y en el último pues, fue la consolidación a partir de aplicación de mejoras que detectamos durante los 2 primeros años. Y como resultados y conclusiones, comprobamos la hipótesis inicial que sí, es posible establecer una formación horizontal y transversal que sea compatible con estos currículums tan estancos a los que nos enfrentamos, y todo esto generó un cambio de rol dentro del centro, ¿no? El alumnado pasó de un aprendizaje individual y cerrado a colectivo y abierto, mucho más independiente y autónomo, agente activo de su formación con capacidad de decisión y con capacidad de enfocar los proyectos hacia sus puntos de interés y capacitado sobre todo para seguir aprendiendo una vez abandone el centro. El profesorado su figura pasa de ser un conocedor y un transmisor de información a ser una guía de aprendizaje, a un dinamizador, a un generador de debates y de reflexión grupal. También pasamos de un equipo individualista a un equipo colaborativo y un equipo coordinado y sobre todo más conectado con lo que está pasando en el centro, porque al final ahora todos los profesores conocen todo lo que ocurre en el centro en la mayoría de los momentos. A nivel de contenido, la asunción de contenidos se elimina la forma clásica para pasar el aprender a aprender. Nos alejamos de la respuesta correcta, fomentando el espíritu crítico y las diferentes opciones, cuestión básica en una formación en diseño como la que estamos ofreciendo, y trabajamos la formulación de preguntas en lugar de la transmisión de respuestas directas. La actitud en las aulas también pasa del silencio escucha al diálogo y a la discusión argumentada. Pasamos de una actitud de competitividad por la nota a una actitud de cooperación y de trabajo en equipo donde las habilidades individuales se suman entre ellas en pro del bien común. Respecto a instalaciones, pasamos de unos horarios rígidos y fragmentados con asignaturas a unos horarios absolutamente flexibles donde toda la tarde se hace lo mismo, ¿no? Se hace ABP y cada día pues te toca hacer una cosa dependiendo de las necesidades del proyecto. Y lo mismo pasa con las aulas, ¿no? Cada grupo no tiene una aula asignada, sino que hay un conjunto de aulas taller, un conjunto de aulas teóricas que se usan y por donde los alumnos pueden moverse y pueden fluctuar según sus necesidades y sus intereses. Y sobre todo, y lo más importante para nosotros, la Generalitat de Cataluña, el Departamento de Educación, nos ha reconocido como centro piloto y nos ha autorizado para seguir con este proyecto y con esta impartición. Y con esto finalizamos nuestra presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por la aportación y bueno, también enhorabuena por el reconocimiento que os han dado como centro piloto. Esperemos que sigáis, que salga todo muy bien, así que muchísimas gracias por vuestra aportación. Continuamos ahora con Eduardo Agustín.
¿Está por ahí Eduardo? Antes lo he visto, pero no sé si ahora mismo está... Estoy. Perfecto. Su ponencia se denomina el ritmo como objetivo en la educación especial. Adelante, Agustín. Exactamente, muy buenos días para todos, buenas tardes si están en otras partes del mundo. Yo soy argentino, vivo aquí en Italia y soy director de orquestas, profesor de piano y me dedico a la musicoterapia y a la educación especial. Como bien decía Elena, yo les vengo a hablar un poquito del ritmo, que es más o menos el punto en común que orgánicamente podemos encontrar todos dentro de la vida. Escuché a algunos compañeros como Cristian, como María, también Aizán y Carlos, hablar de cosas que me llamaron mucho la atención, pero sobre todo porque son intentos comunes por encontrar un nexo entre todas las diferencias que cotidianamente abordamos todos. Sé que 10 minutos para exponer el trabajo de lo que a nosotros nos ha tomado meses es poco, pero seguramente lo que yo voy a tratar de hacer es tomar los puntos en común entre tantas personas, por eso hablo del ritmo. Yo, por ejemplo, hablo de una experiencia trabajando en un centro de discapacidad aquí en Italia, además de trabajar en un par de escuelas en Milán, de cómo tanta diferencia y tanta diversidad pueden encontrarse en algún momento. Por ejemplo, si yo trabajara con 10 personas con síndrome de Down, con 10 personas con Asperger, con 10 personas con alguna discapacidad específica, tendría puntos en común porque son muchos más los nexos que unen a esas personas. Sin embargo, suelo encontrarme en un aula con personas con autismo, con síndrome de Down, con Asperger, con paraplegia, con cuadriplegia, con todos los colores que nosotros queramos. La cosa interesante y sobre todo desafiante como musicoterapeuta es cuál va a ser el punto en el que nosotros vamos a poder estar conectados, si ya es tanta la distancia que la misma condición impone. Acá, ¿por qué nombro a Cristian, a María, a Isan, a Carlos, seguramente a todos? Porque en los métodos que tratan de desarrollar, de innovar, están tratando de generar una conexión. Cuando hablaban de realidad virtual aplicada en el autismo, cómo tratar de entender la percepción de esas personas con algún tipo de diferencia que simplemente no les permite camuflarse en la normalidad. Nosotros, si bien solemos asistir a un tipo de aula que encuentra a 30, 35, 40, 50 chicos, un auditorio en una universidad con 80, con 90, no solemos tener el espacio para reconocer aquello que los hace únicos, que los hace especiales. Lo bueno de trabajar con discapacidad, creo, es que esta individualidad simplemente trata de conectarse con los otros sin perder la propia identidad. Eso me parece un punto totalmente interesante de trabajo y colaboración. Cuando ustedes hablan de, por ejemplo, las distintas realidades abordadas por memes, por juegos, por deportes, por conceptos que surgieron como diferencia, interculturalidad, es simplemente reconocer a los distintos aliados que hoy nos convergen aquí para hablar de que lo diferente es posible. En una orquesta como ecosistema, por ejemplo, a mí me ha tocado trabajar con 80 personas, entre los quizás 5 compartían el mismo país. Entonces, si bien nosotros consideramos que el idioma que nos convoca es la música, porque comprendida como una función dialéctica es lo que nos convoca simplemente, el ritmo en la discapacidad ha sido el núcleo que nos ha encontrado a todos en los espacios de trabajo. Por ejemplo, en las distintas lecturas de muchos psicólogos respecto de la musicoterapia, suelen recomendar distintas músicas que yo considero de índole un poco banal, porque seguramente dentro de mi conocimiento de la dirección orquestal tengo un repertorio un poco más amplio para poder abordar ciertas temáticas, ciertos aspectos, ciertas descripciones y ciertos parámetros musicales, rítmicos o técnicos mucho más específicos. Por ejemplo, decir que Felicidad se representa en Happy de Bruno Mars es demasiado poco, demasiado reductivo, cuando hay casi 900 años de música escrita para buscar ejemplos. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros cuando nos enfrentamos con un niño, con un adolescente, con una voluntad, con un adulto que tiene algún tipo de reflejo de estrés, de pánico,
siempre solemos abordar la respiración como aquel momento orgánico de relajación, de paz y de calma que nos hace volver. Es lo que trabaja la meditación, es lo que trabaja el mindfulness. Porque orgánicamente todos compartimos dos puntos rítmicos que no podemos obviar, que son los latidos de nuestro corazón y que son las respiraciones. Si bien nosotros en un estado de pánico, de estrés, de demasiado gozo o alegría, podemos volver porque simplemente nos ayudamos de estos dos elementos orgánicos, cuando hablamos de una persona con autismo, con síndrome de Down, con algún tipo de condición que genera esta discapacidad y no pueden generar la atención que nosotros sí disponemos, creo que el método es bombardear esa voluntad a través del estímulo rítmico externo. Yo, por ejemplo, cuando me encuentro con estas 10 personas o con esas orquestas de 50 chicos, el ritmo es el núcleo porque seguramente no en la primera, no en la segunda, no en la tercera, pero en la vez quizás 30, 40 o 50 que se repite, el proceso de inercia nos va haciendo que nos encontremos cada vez más frecuentemente. Procedido en el tiempo, este tipo de actividades, entendidas rítmicamente, van haciendo que esos 20, 30, 40 veces cada vez se acoten menos. Por supuesto que el repertorio siempre es repetido, porque si nosotros que podemos disfrutar de una canción que nos gustó 7, 8, 9, 10 veces al día durante una semana hasta cansarnos, ellos tienen un tiempo de adaptación y reconocimiento mucho más prolongado que nosotros. Entonces, hasta que esa vez número 20 se convirtió en 15, en 12, en 13, en 10, pasan un par de semanas, pasan un par de meses, hasta que se convierten en una vez 2, en una vez 3 de reconocimiento. Una vez abordado ese tipo de experiencia, podemos ahondar en un tipo de instrucción más difícil. Podemos empezar a contar, podemos empezar a compartir una realidad mucho más orgánica entre estas personas. Porque me parece interesante empezar a reconocer alternativas de comunicación. Porque como ustedes estaban diciendo, cuando nos encontramos en una situación de distintos idiomas, de distintas realidades culturales, más en una época como la de hoy, que hoy a mí, por ejemplo, me encuentro en Italia, o por ejemplo, que a mí me encuentro entre chicos de Medio Oriente, de Asia, de Latinoamérica también, ¿por qué no? Es importante explorar los nuevos canales que nos pueden encontrar y pueden converger las voluntades. Creo que por eso estamos todos aquí, compartiendo un tipo de experiencia que nos hace capaces de comunicarnos entre nosotros. Es simplemente esto lo que quería decir. Les agradezco el espacio y un gran saludo para todos. Muchísimas gracias, Agustín. Felicidades también por tu aportación y por tu forma de hacernos ver un poco qué tal todo estos contenidos aplicados ahí. Así que muchísimas gracias por todo. Y terminamos con Rafael Calvo, que creo que ya lo he visto por ahí, ya se ha podido incorporar. Y su ponencia se llama La radio, una herramienta al servicio del conocimiento y la inclusión social de personas con diversidad funcional intelectual. Adelante, Rafael. Rafael, ¿nos escuchas? ¿Estás por ahí? Conectado está porque lo he visto que está conectado, pero no sé si está teniendo algún problema. Sí aparece conectado, no sé si tiene el micro desactivado. Pues ha salido, acaba de salir. Igual está teniendo algún problema de conexión. Vale, se ha vuelto a unir ahora. Ahora. Pues vuelve a salir. Yo creo que tiene que tener algún problema de conexión porque se ha vuelto a salir.
No, vaya, vamos bien de tiempo, desde luego, y en la última. Que no aparece todavía. Bien, tenemos un margen pequeño, a ver si puede ser, y si no, bueno, nos ayudaría la sesión, intentamos ubicarlo En otra sesión, a lo mejor esta tarde o mañana, ¿no? Bueno. Elena, ¿puedo hacer una prueba para subir el PowerPoint? ¿Soy Carlos Xaviera? Sí. Mientras estamos esperando a ver si Rafael se conecta. Y Carlos, has levantado la mano, no sé si ha sido por error o tienes alguna cuestión. Carlos, no sabía. Sí, ha sido por error, es que estoy haciendo la prueba. Vale. Rafael se acaba de conectar otra vez, a ver si ahora... ¿Se ve ahora? ¿Se ve la... Sí, la pantalla se ve, Carlos. Sí. ¿Y se ve la presentación? 547. Sí. Vale. Perfecto. Que nunca he utilizado Google Meet y tenía mi resquemor. Es muy sencillo. A las 5. Muchas Rafael, gracias por la prueba. ¿nos está escuchando? Ha sido muy interesante todas las sesiones, he estado escuchándolas y todas muy interesantes. Yo soy economista, la mía va de tema de economía. A las 5 la pondré. Pues te veremos entonces esta tarde, Carlos. Muchas gracias por la... Bueno, Rafael, si no responde, pues... Pasaremos al turno de preguntas y de feedback, ¿no? Hasta que él pueda conectar el micro si en algún momento de aquí a que quede, de lo que quede la sesión se pueda conectar. Si os parece, pues abrimos ya paso a la interacción, ¿vale? Si queréis preguntarle algo a alguno de los compañeros o si queréis hacer alguna reflexión o algún feedback sobre las diferentes posiciones, pues os dejo este tiempo. Rafael dice que están ellos y que está intentando conectarse, a ver si puede ser. Carlos ha levantado otra vez la mano, no sé si también te has vuelto a equivocar o si quieres decir algo. No, quiero decir algo. Vale. En varias presentaciones se ha hablado del tema del flipped classroom, la clase invertida. Y en mi caso, cuando a los alumnos, pues, no sé, los veo un poco, yo doy clase de economía en tercero curso y veo a los alumnos un poco inmaduros y intento, pues, darles la clase magistral lo más intensamente posible, la máxima información. Y luego, es cierto, yo estoy en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y aquí tenemos un sistema en que dividimos los grupos en grupos de prácticas y la verdad es que luego ellos trabajan y hacen las prácticas. Pero siempre, no he utilizado nunca lo de la metodología invertida, pero tengo dudas sobre si mis alumnos, si yo les dejara los materiales tal cual así, dado el tiempo que tenemos, etcétera, si serían capaces de adquirir los conocimientos para poder aprovechar bien las prácticas, ¿no? Entonces, me da un poco de vértigo el hacer eso, dado que los veo inmaduros, a pesar de que son de tercero de economía. Pero entonces yo un poco soy paternalista en ese sentido, le intento en las clases magistrales explicar todo lo posible, con muchos ejemplos así, y luego es cierto que ellos hacen sus trabajos y los presentan, ¿no? Pero no sé ¿cómo va vuestra experiencia con eso de la clase de docencia invertida en la práctica? ¿Alguno de los compañeros? Raúl, ¿no? Ay, Mónica, perdón, que ha levantado la mano. A ver, yo te voy a comentar, claro, los míos son ingenieros, que no tienen nada que ver, pero o sea, a mí también me da lo que dices tú, vértigo pasarme a que adquieran conocimientos que no sabes si los van a adquirir, lo he dicho en la presentación. Lo que puedes hacer, no sé el sistema que tienes tú en tu asignatura, pero yo intentaría hacer una prueba, pues lo que hacíamos nosotras, con alguna
con temas pequeños o prácticas o casos pequeños, de pequeño contenido, que no sean muy relevantes y intentes evaluar tú si los adquieren o no en el examen, como una especie de pequeña prueba. No sé si Carlos ha ido o... No, sí, estoy aquí. Ah. Vale. Porque sí, yo lo he comentado, lo difícil, lo que te da miedo es que es cuando que no adquieran lo que tienen que adquirir, el temario y las competencias, sobre todo. Sí, también sí. mis alumnos, hay que ver que también, no sé con tu asignatura, los míos son de cuarto y ya me baso en otra asignatura que han visto más grande de corrosión. Sí. La tuya a lo mejor es algo tan novedoso que yo intentaría probar con eso, primero con unos contenidos que no sean tan importantes, por decirlo así. Sí, o puedo probarnos un año, tengo a lo mejor 7 temas, un tema hacerlo de esa forma y claro, lo demás normal. Sí, algo pequeño, empieza por un tema y luego, un tema que no sea a lo mejor el más crítico o que a partir de ese tema tengan que adquirir otros contenidos. Sí, uno de los temas finales quizás. Y también luego yo a lo largo de los años, como han sido casi 20, el grupo de alumnos hace mucho. Yo he visto resultados, no sé, quería comentar aquí, pero hay resultados muy dispares a lo largo de los años, porque el grupo te influye mucho. Hay alumnos que te responden muy bien, igual que en cualquier cosa, y otros que no te responden tan bien. También el alumno tiene que poner de su parte para querer aprenderlo, porque claro, tú le dejas el material para que ellos sean los que aprendan ese material. Y claro, hay alumnos que, como sabemos todos, pues les da igual que la clase sea magistral, que se lo dejes, que el que no quiere adquirir no adquiere los contenidos. Bueno, haré una prueba parcial. Gracias. Vale. Si os parece, sí, le he visto que has levantado la mano, pero te voy a dar paso al final porque creo que Rafael ya se le oye y ya puede seguir haciendo su presentación. Y luego al final os vuelvo a dar paso. De todos modos, ¿vale? Para que podamos tener ese tiempo al final, aunque nos queda muy poco tiempo, pero bueno, que podamos tener ese ratito al final, aunque sea 5 minutillos. ¿Vale? Tu ponencia se llama La radio, una herramienta al servicio del conocimiento y la inclusión social de personas con diversidad funcional intelectual. Adelante, Rafael. Vale, muchas gracias. Voy a ver si puedo intentar... ¿Se me oye? ¿Se me oye? Se te oye perfectamente, Rafael. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a mi compañera María que ha venido a echarme una mano al despacho, porque es que resulta tenía ahí un problema que no había manera de poder resolver. Voy a ver si se me puede, si tengo la posibilidad de que pues podáis ver, para compartir. Ahora hay un problema con compartir la pantalla, la presentación. A ver si hay suerte. Si no, no te preocupes, hazlo directamente sin presentación. Si no lo consigues, no. Vale, perfecto. No, si no, pues vale, pues nada. Muchísimas gracias, de verdad, en principio al Congreso por la facilidad de podernos dar la posibilidad de poder presentar esta comunicación. Vamos a intentar que sea la mayor breve de tiempo posible y de verdad daros muchísimas gracias por la posibilidad de poder presentar esta comunicación. Esta es precisamente una experiencia que está traída, se ha llevado a cabo en un centro ocupacional aquí en la ciudad de Burgos y es una comunicación que presentamos un compañero de la Universidad de Sevilla, José María Bajo, y yo de la Universidad de Burgos, ¿no? El tema de la radio, nosotros llevamos ya algún tiempo trabajando aquí precisamente este aspecto educativo, de comunicación, de inclusión, con personas en situación de riesgo y exclusión, en personas sin hogar, sin hogarismo, y también en la cárcel últimamente. Y esta lo hemos hecho precisamente en un centro con discapacidad, aquí en Burgos. Un poco lo que decíamos, la radio es un medio de comunicación para transmitir información, pero además este añadido con personas con diversidad funcional es también una herramienta educativa, es una herramienta terapéutica para adquirir competencias instrumentales básicas y además también para ellos es un lugar de ocio para el conocimiento y la promoción de la cultura. ¿Cuántos participantes han estado precisamente en esta experiencia? Pues nosotros en el centro lo que hicimos fue poner un cartel para que aquellas personas que se quisieran apuntar a esta experiencia de la radio, pues lo hicieran de manera voluntaria. Al final fueron 11 personas, 4 mujeres y 7 hombres, en edades comprendidas entre 19 y 33 años, y desde luego aquí la participación fue totalmente voluntaria, es decir,
Aquí se fueron presentando los que más o menos podían tener cierto interés en poder participar en esta actividad. Y luego personas, o sea, jóvenes, estudiantes del centro ocupacional con diversas características, diversos perfiles, distintas competencias y distintas habilidades. Uno de los objetivos prioritarios que hicimos era cómo analizar a través de la implementación de un programa de radio la adquisición de la mejora de las habilidades de expresión y comunicación de sus participantes. Evidentemente, se trataba precisamente de enseñar a hacer mensajes, redactarlos, poderlos luego emitir. También una de las cosas precisamente era promover la mejora en cuanto a la respiración, a la entonación, a la vocalización. También era muy importante para nosotros todo este proceso de escribir, de pensamiento, de saber hacer una entrevista. Creíamos que era muy importante también, nos planteamos la mejora en cuanto a la empatía y a la autoestima, y también entre ellos, por ejemplo, pues empoderar a las personas con diversidad funcional. Una metodología, sobre todo, que llevamos era participativa. Evidentemente los protagonistas aquí iban a ser ellos, nosotros queríamos dejarles toda la participación en cuanto a buscar la música, en cuanto a buscar a los entrevistadores, etcétera, ¿no? Y lo llevamos a cabo entre los meses de octubre y diciembre del año pasado, en 10 sesiones, y las sesiones eran por la mañana, un día por la mañana de 9:15 a 11:15. Luego intentamos hacer, para ver exactamente si habíamos llevado a cabo aquellos objetivos, hicimos un breve cuestionario sencillo, porque con el grupo de personas con las que estuvimos trabajando pues no podíamos hacer un cuestionario excesivamente complejo, y luego también realizamos algunas preguntas más abiertas, ¿no? ¿Cuáles eran las actividades a lo largo de estas sesiones? Pues hicimos una que era un poco de presentación, una hora de presentación, porque aunque bien el centro es bastante grande y es un centro donde tiene residencia, tiene talleres, tiene aulas de educación especial, pues no todos se conocían entre ellos, ¿no? Entonces, bueno, se hizo una presentación el primer día donde nos estuvieron hablando de sus aficiones, de sus intereses, de sus gustos. Pasamos a una segunda sesión que ya nos metimos un poquito en qué sabían de la radio, ¿no? Qué mensajes radiofónicos conocían, lo que era un podcast, qué tipo de música les gustaba, qué tipo de radio, informativos, deportivos, etcétera. Pasamos luego a una tercera y cuarta sesión donde ya se empezaron a debatir temas, iban trayendo noticias los propios alumnos, ¿no?, del centro. Luego ya en la quinta y en la sexta sesión pues establecimos un guión radiofónico, es decir, vamos a hacer ya un guión y vamos a ver qué vamos a ir poniendo en cada parte del guión, ¿no? La música, la entrevista, informativos, y luego ya estuvimos pensando cuál era la sintonía que íbamos a hacer del programa. Luego en la sexta y la séptima se llevó a cabo una práctica para enseñar cómo se debe realizar una entrevista, claro, es decir, qué puntos tiene que tener una entrevista, cómo te tienes que relacionar con el entrevistador, etcétera. Mucho trabajo también de pensar, de escribir, de realizar una serie de habilidades cognitivas y de aprendizaje. Y luego la novela en la 10ª sesión pues era simplemente para finalizar y llevar a cabo lo que sería, bueno, programa de radio en un podcast. Claro, tuvimos algunas dificultades porque el centro no tenía unas condiciones, un espacio para poderlo hacer, tampoco tenía un equipo lo suficientemente interesante o que nos facilitara, y al final pues mucho lo elaboramos con los móviles, ¿no? Los resultados, pues les hicimos ese cuestionario donde nos vinieron a decir que les había gustado mucho escucharse y reconocerse, también que les gustaría mucho poder participar en un programa local en la ciudad, les había parecido muy interesante el programa una vez que ellos lo habían visto o escuchado. El resultado final para ellos fue muy satisfactorio. Les gustó mucho lo que era trabajar precisamente en equipo, y luego muy importante también lo que habían aprendido. Para ellos nos dijeron que ellos habían aprendido pues a redactar, a entonar mejor, a vocalizar mejor, a técnicas de respiración. Estos eran un poquito los datos que fueron que de esas 11 personas, 7 fueron hombres y 4 mujeres, y luego lo hicimos por franjas de edad. La franja mayoritaria de edad fue de 22 a 24 años, donde tuvimos a 4 personas de género masculino y una
pues del género femenino. El resto de las franjas de edad eran 19 y 21, 25, 27 y 31 y 33. Ahí, por ejemplo, fueron igual partícipes hombres que mujeres. Hay un hombre y una mujer en cada una de esas franjas de edad. Discusión, pues la aplicación de la radio en contextos educativos, como hemos podido contrastar con nuestros trabajos, pues es una herramienta para promover planes de alfabetización. Esto es muy importante porque se les estimula, tienen muchísimo más interés, están más motivados, ¿no? Al hacer una radio, pues podemos ir trabajando otra serie de planes educativos, ¿no? También una cosa importante, que el uso del podcast no influye solamente en una mejor relación entre los estudiantes, sino que además ofrece una herramienta útil para avanzar en lo que decíamos, las competencias académicas. Y luego también, coincidiendo con un trabajo de Cruz y León del año 2020, pues que el proceso de comunicación radiofónica obliga a este grupo de jóvenes con diversidad funcional a ser más abiertos, ser mucho más participativos, generar empatía entre los participantes, etcétera, ¿no? Y para terminar, como conclusiones, pues nos hemos dado cuenta que, evidentemente, el trabajo en equipo mejora el logro de los aprendizajes, el conocimiento y, sobre todo, incrementa mucho, que esto es muy importante, la empatía entre el grupo, porque al final se hacen amigos, se hacen compañeros y, sobre todo, a nivel de la autoestima personal. Respecto a las habilidades lingüísticas, pues creemos destacar que ha mejorado en la pronunciación, en la vocalización, con más precisión, un mejor tono, más controlado por la respiración. Y luego también, pues que han adquirido unas competencias en cuanto a la comprensión y la expresión escrita. Para concluir, opinamos que el trabajo en equipo lleva a cabo con este programa radiofónico mejora sustancialmente el conocimiento del resto de los compañeros. Creemos que crea un ambiente saludable con el resto y que creemos que impulsa además la convivencia en el resto para el resto de las actividades, tanto relacionadas con los talleres como relacionados con las actividades más educativas o en la residencia, etcétera, ¿no? Y no me quiero extender más porque encima que, perdonad, que os he hecho retrasar un poco las comunicaciones, pues nada, muchísimas gracias de verdad a vosotros, compañeros, que habéis estado aquí y sobre todo a la organización, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Rafael. Muy interesante también tu aportación y también los resultados que nos han mostrado, que creo que es bastante interesante y bastante satisfactorio. Así que felicidades. Y nada, quedan unos 5 minutillos. Sheila antes me había levantado la mano, que quería, supongo, contestarle a Carlos. Y nada, pues tenemos 5 minutillos para que podáis interactuar entre vosotros, ¿vale? Vale, no, pues la respuesta iba para Carlos, ¿no? Que al final nosotros os hemos presentado el ABP, pero claro, dentro de todo este proyecto de ABP también utilizamos, por ejemplo, la Flipped Classroom en momentos puntuales y el mensaje es anímate a hacerlo porque al final los resultados bueno, son buenos. Nosotros la primera toma de contacto que tienen los alumnos con la Flipped Classroom, con la clase invertida, es justamente la primera semana de curso. Durante el primer año de implantación detectamos que no entendían muy bien lo que estaban haciendo y que estaban como desubicados porque esto del ABP no es lo que estaban acostumbrados, ¿no? Y es como, pero ¿esto qué es? Pero ¿para qué me haces hacer esto? ¿No? Y había muchas cuestiones. Entonces, en el segundo curso implementamos una primera actividad que no era evaluable, por eso te digo que igual lo puedes implementar el primer año en algo que no es evaluable, testearlo y a partir de aquí ver cómo te funciona. Que era, bueno, durante la primera semana nos dedicamos a que ellos nos expliquen a nosotros qué es el ABP. Entonces ellos hacen una investigación sobre la propia metodología con la que van a empezar a trabajar. Cada día les ponemos pues división por grupos, ¿no? Pues un grupo trabaja las ventajas, otro trabaja los inconvenientes, otro trabaja la definición y a partir de ahí ellos trabajan los materiales y después hacemos una exposición conjunta. Lo digo porque al final esto es un modelo de actividad que no es evaluable, que igual es lo que te preocupa, ¿no? Que nos sirve como introducción y que nos funciona muy bien porque desde ese momento no hemos vuelto a tener problemas con el cuestionamiento del método, ¿no? El por qué estoy estudiando así, no estoy estudiando como estudiaba antes. Entonces, a veces no es solo utilizarlo para evaluar competencias específicas, sino que lo podemos utilizar como herramienta pedagógica en otro sentido. También hay una cosa muy importante que es que nos hemos de preguntar nuestra labor en el aula y la labor tradicional en frente a labores de este tipo.
hay que probarlo. Pero hay que, naturalmente, no es un cambio metodológico simple, sino que es un cambio estructural. Es un cambio que necesita de todo un apoyo y necesita de toda una estructura. No es un cambio, voy a probar no sé qué, no. Nos lo hemos de creer y hemos de actuar de esta manera. Antes se ha dicho, el alumno ha de querer aprender. Eso pasa tanto en un método como en el otro. Aprenden lo mismo, o sea, quien no quiere aprender no aprende en ABP y quien quiere, pero tampoco, quien no quiere aprender tampoco aprende en el método tradicional, con la clase magistral. ¿Cuántas veces hemos dado clases magistrales y tenemos alumnos que están en Segovia, o en Perú, o en donde sea? ¿Sabes? O sea, sí, ¿no? Y sobre todo que al final la figura de la clase magistral se la pasas a ellos dan la clase magistral y tú vas completando. Es decir, si hay algo que con su investigación o con su trabajo, con su lectura, no han llegado a profundizar, ahí está nuestra figura para intervenir y para apuntar esos elementos que faltan, ¿no? Cuando hablamos del profesor como guía, es un poco ese el sentido. Ir a ver qué es lo que el alumno ha aprendido y cómo tú puedes acabar de puntualizar, matizar y corregir su aprendizaje. Gracias. Ya está. Bueno, me encantaría que siguiéramos charlando aquí y comentando vuestros trabajos, pero lamentablemente no tenemos más tiempo. Entonces, tenemos los foros abiertos, ¿vale? Así que os invito a que sigáis interactuando en los foros, ¿vale? Que compartáis vuestra experiencia, la duda de los compañeros, que intercambiéis opiniones como lo estáis haciendo con Carlos. Y nada, volver a dar las gracias, ¿vale? Por todo el tiempo dedicado, tanto para la redacción de las ponencias, la preparación, las investigaciones que habéis realizado. Y mi más sincera enhorabuena por todo lo que estáis haciendo. Gracias también por participar, porque os vuelvo a decir que sin vuestra participación sería muy, muy complicado realizar este congreso. Y nada, espero que sigáis disfrutando del congreso y os animo de nuevo a que sigáis participando en los foros. Nos veremos por los foros. Así que nada, que tengáis un feliz congreso y feliz día. Muchas gracias por participar. Gracias, hasta luego.